Bueno, vamos a dar comienzo a este conversatorio. Bienvenidos y bienvenidas a todos por acompañarnos en esta instancia que esperemos sea muy fructífera. Siempre es lindo tener un intercambio entre camaradas. Es un conversatorio organizado por la Unión de Juventud Comunista del Uruguay y la Juventud Comunista de Perú. La idea es un poco intercambiar sobre dos pensadores tan importantes para toda Latinoamérica, como lo son Rodney Arismendi y José Carlos Mariátegui, y si será importante en estas horas, en estos momentos, poder charlar e intercambiar. Bueno, entonces, Michael, si estás de acuerdo, empezarías vos, voy a presentarte y luego empezamos con Rodrigo. La idea es que todos puedan ir dejando sus dudas en el chat, que yo las voy a estar leyendo, y al final las retomamos y podemos aclarar las dudas que se hayan presentado. Bueno, Michael Laman es militante de la Juventud Comunista de Perú, Patria Roja, es estudiante de secundaria, participa en las luchas estudiantiles y colabora con sus conocimientos en las escuelas populares de formación preuniversitaria. Ha participado en la escuela abierta de la JC, Aprendo Comunismo en Casa, y se desempeña actualmente en la Comisión Nacional de Prensa y Propaganda de la JC. Te voy dando la palabra y luego cuando le toque a Rodri, tratamos de presentarlo también. Muchas gracias, camarada. Bueno, buenas tardes y buenas tardes a todos los camaradas presentes. Bueno, ya me presentaron, entonces voy a pasar a comenzar mi exposición, ¿no? Bueno, antes para entender a Mariátegui tenemos que entender muchas cosas, ¿no? Tenemos que entender el contexto en que el Perú vivía, o mejor dicho, Latinoamérica, pero más sobre todo cómo Mariátegui interpreta la realidad peruana, ¿no? Si tenemos que partir de un tema actual, obviamente de su época, que dio mucho contraste, justamente fue la Guerra del Pacífico, ¿no? Que dejó gran debilitada a la burguesía peruana. ¿Por qué? Porque pidieron Tacna y Arica. Después tuvieron que hacer unos contratos, pues, por ejemplo, para el ferrocarril con la Casa Grace, ¿no? Después con una industria alemana y todos ellos, pues, ¿no? Entonces, lo principal en Mariátegui, y hay que tener muy en cuenta esto, es que Mariátegui analiza algo muy importante que es el problema del indio aquí en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque miren, Mariátegui tiene que saber primero su geografía. Mariátegui nace en 1894 en Moquegua, ¿no? Cuando nace, pues pierde una pierna, y él mismo empieza ya en los primeros años de su vida a ser una persona que se interesa mucho justamente por estos problemas. Empieza a leer y muchas cosas más, entre sus actividades, ¿no? Incluso estando, como le digo, con su pierna mal, ¿no? Que sale así. Entonces, Mariátegui, como nos vamos a ir dando cuenta a lo largo de su vida, es una persona que, aunque tenga muchas dificultades personales, ¿no? Y económicas, obviamente, sigue luchando por algo que es verdaderamente lo que le incita a dar estos escritos, ¿no? Reflejar la realidad peruana en sus escritos y decir las cosas como son, pues, ¿no? La historia, desde una perspectiva marxista, obviamente, ¿no? Y justamente Mariátegui hace eso. Tenemos, por ejemplo, cuando se vuelve periodista, ¿no? Empieza a analizar el gobierno, y justamente hay un gobierno que es muy importante, que es el Oncenio de Leguía, que justamente lo exilia a Mariátegui, ¿no? Va a Italia, a Europa. Y justamente cuando Mariátegui va a Europa es donde da un punto muy importante en su vida. ¿Por qué? Porque empieza a conocer autores como Gramsci, ¿no? Por ejemplo, los fundadores del Partido Comunista Italiano. Entonces empieza a ver esa realidad, ¿no? Y sobre todo también la Revolución Rusa, que es un acto que obviamente sorprendió a todos los revolucionarios de todo el mundo. Y justamente Mariátegui no es la excepción. Entonces, Mariátegui, aprovechando esos conocimientos que entiende del comunismo italiano, ¿no? Cómo se desarrolló el comunismo en Italia, cómo también ve el ascenso del fascismo, Mariátegui, ¿no? Y la revolución rusa, Mariátegui lo que va a hacer es que va a dar una interpretación concretamente de la realidad en que vivimos todos, ¿no? Como marxista y como un intelectual, Mariátegui es lo que hace es que crea, ¿no? Y eso es lo importante de Mariátegui, que es lo que crea algo, como podemos decir, algo muy importante, ¿no? La revolución no tiene que ser ni cálculo ni copia, sino creación heroica. No, o sea, ¿qué planteaba Mariátegui? Mariátegui lo que planteaba ante todo es que nosotros los comunistas, sobre todo podemos decir los peruanos, porque en su libro, Siete ensayos de interpretación peruana, él hace todo un análisis histórico
de cómo se va desarrollando los países coloniales y especialmente Perú, ¿no? Cómo viene el Imperio Español, todo eso hasta la que estamos hoy en día. Cómo esa falsa independencia, ¿no? Porque justamente él tiene un escrito que es esta historia de la crisis mundial, donde dan conferencias populares, ¿no? Y María en su primer escrito de ese libro da cómo entender cómo esa falsa independencia económica, ¿okay? Porque estamos arraigados al capitalismo estadounidense, británico, etcétera, nos hace dependientes justamente de esos países capitalistas, imperialistas, que nos tienen arraigados económicamente. Podemos ser independientes políticamente, pero económicamente no lo somos, dependemos de alguien. Entonces, si nos cortamos de frente a esos países, pues sería un desastre, ¿no? Primero hay que ir creando las necesidades y las posibilidades para recién poder dar el golpe duro justamente a esos países que nos tienen arraigados económicamente. Porque si queremos hacer todo sin organización y todo sin justamente, sin un plan que nos ayude a ver el futuro y ver el presente sobre todo, no vamos a lograr lo que nos planteamos, ¿no? Entonces, es algo muy importante en Mariátegui, que es el crear. Justamente, además de eso, Mariátegui fue un escritor, tiene sus novelas, ¿no? Y pues, ¿qué más podemos decir de Mariátegui? Mariátegui, como les voy diciendo, analiza pues el problema del indio, todo ello, y sobre todo analiza algo, también otro punto muy importante, que es ¿no? Cuando tiene su disputa con el partido aprista, con el partido de ella de la Torre, ¿no? Cuando, bueno, no sé si lo conocerán al partido aprista, pero es un partido que se funda en México, justamente, por allá de la Torre, en sus principios, ¿no? Se hace ser marxista y todo eso. Lo que plantea sobre todo es una alianza entre el proletariado y la burguesía, ¿no? Para que puedan formar puedan formar pues un país peruano, un país, ¿no? Que tenga representatividad de doble cara y todo ello, pues. Pero a lo largo de la historia, cuando si ustedes justamente se dedican más a investigar acerca de este partido, van a ver cómo siempre, justamente en los 50, salía con la oligarquía, ¿no? Pues, y esas cosas, ¿no? Entonces, hay mucha diferencia entre el partido de Mariátegui y el partido de Aya de la Torre. Aquí quiero hacer justamente este punto porque es muy importante, porque muchas personas he visto que confunden y piensan que, ¿no? Que Aya de la Torre era marxista y pues no, tenía las mismas posibilidades como Mariátegui, ¿no? Y eso es totalmente falso, porque justamente en su libro, de Aya de la Torre, el antiimperialismo y el APRA, hace un análisis acerca de ello, ¿no? Y pues obviamente critica a Lenin, ¿no? Acerca de su concepción de los monopolios y todo ello. Entonces hay que tener muy en cuenta esto y no confundir los conceptos. ¿Mm? Entonces, teniendo en cuenta ahora sí esto, vamos a poder dar algo muy importante, ¿no? Entonces, Mariátegui, además de eso, se va a analizar los contextos que suceden a lo largo del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, tenemos, ¿cómo les digo? Justamente, ¿no? Cuando muere Lenin, está la disputa, ¿no? Esa disputa donde se plantean de los soviets, de Trotsky, Bukharin, Stalin, y todos ellos sobre el poder de Rusia, ¿no? ¿Quién va a controlar? ¿Quién es apto para poder tomar las riendas de un país tan importante como era la Unión Soviética? Entonces, Mariette tiene un texto sobre el exilio de Trotsky, ¿no? Es que muy importante también para poder analizarlo, porque hay que tener también en cuenta que Mariette no pudo ver lo que se desarrolló más adelante, ¿no? Mariátegui solo murió en 1930. Entonces, si nos ponemos a analizar los escritos de Mariátegui, hay que entenderlo como alguien que obviamente pues, vivía en su época y no tenía mucha información acerca de lo que sucedía en Rusia. Aunque sí se pudo ¿no? nutrir de todos los nuevos informaciones que venían de Europa, pero no tenía tanta información como pues lo tenían otros comunistas ya más del 60, 70, 80, 90, etcétera, ¿no? Como lo tenemos en la actualidad, mejor dicho. Entonces, Mariátegui hace un escrito sobre ello, analiza la situación de Rusia y todo eso, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿por qué? Porque aquí vamos a ver cómo Mariátegui, ¿no? Desde su misma perspectiva, analiza algo muy importante, que es la situación de la Unión Soviética, un país que recién se estaba creando. Entonces, tiene puntos a favor y algunos puntos en contra de Trotsky, ¿no? Y también tiene una cierta, pues, ¿cómo le digo? Una cierta descripción a Stalin, ¿no? Que como un eslavo, mismo lo dice así, que tiene unas capacidades, sí, pero también él seguía por un testamento, creo, Mariátegui, si no me equivoco, de Lenin, ¿no? Pero bueno, analizar esto ya sería de otro tema,
porque el testamento tenemos muchas cosas por analizar, porque hay mucha falsificación acerca de este. Entonces, como le digo, Mariátegui se basa en esos, se nutre de lo que le llega la información. ¿Ok? Entonces, ahora teniendo en cuenta esto, pues podemos tener en cuenta algo muy importante, su influencia del marxismo en Mariátegui, ¿no? Porque Mariátegui es considerado como uno de los mayores pensadores marxistas pero latinoamericanos, ¿no? Entonces, como les decía, como les venía diciendo, Mariátegui fue un gran autodidacta, ¿no? Que él mismo estudió, aprendió muchas cosas, incluso cuando estaba internado en el hospital, leía muchos libros que le dieron justamente a su formación, ¿no? Lo importante es que en sus escritos, pues, muestra un reconocimiento clarísimo de qué, del significado histórico mundial, como por eso les vine diciendo un poco sobre esto, sobre la Revolución Rusa, ¿no? Y una admiración hacia Lenin, justamente. Además de eso, una lectura profunda de los debates contemporáneos dentro del marxismo, ¿no? Al mismo tiempo representan una reflexión acerca de su propia realidad desde la perspectiva no tanto de Europa como de la situación internacional, ¿no? Sino como una perspectiva latinoamericana, ¿no? Entonces, como ya tenemos, como les seguía diciendo, Mariátegui fue a Europa, ¿no? Entonces, regresó de Europa en 1923 como un marxista, pues, convicto y confexo, por darles una perspectiva, ¿no? Con una crítica obviamente refinada al marxismo, justamente la Segunda Internacional, ¿no? La Segunda Internacional que ya se veía completamente oportunista y que el mismo Lenin criticó, ¿no? Como y justamente creó la Tercera Internacional para deslindarse de ese oportunismo que se daba justamente en la Segunda Internacional, que no permitía que ocurrieran las revoluciones y una negociación con el proletariado, y justamente Lenin tanto criticó. Entonces, Mariátegui, al ver eso, va convencido de que a la vez que es importante crear el marxismo, a la vez es importante también tener una visión clara de quiénes son los verdaderos aliados del pueblo, ¿no? Justamente aquí Lenin tiene una frase muy importante, que la recalco siempre, que es la unidad, ¿no? Queremos la unidad entre los marxistas y no entre los falsificadores del marxismo. Una frase muy importante de Lenin que hay que tenerla muy en cuenta, ¿no? Entonces, hay una obra de Mariátegui que es ¿no? Publicado, no sé si la conocerán, la editorial Amauta, ¿no? La obra clave de Mariátegui. Son los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, ya lo deben saber. Publicado en un solo tomo, si no me equivoco, en 1926, ¿no? Entonces, 15, 15 justamente los temas centrales, ¿no? De su análisis de la historia. Justamente vamos a hacer este libro porque, como les digo, es muy importante. Entonces, como les digo, 15 análisis centrales de su análisis de la historia y de la sociedad peruana, ¿no? ¿Se desenvuelven en qué? Se desenvuelven ante todo en un contexto de una interpretación materialista completa, obviamente original, que va mucho más allá de cualquier otro trabajo histórico. Y por otro lado, que dan la pauta, ¿no? Del activismo y el trabajo político que ocuparía los últimos años de su vida Mariátegui, ¿no? Que justamente se dedica a ver la situación que se encontraba mucho más el Perú, ¿no? Entonces, los 7 ensayos de la realidad peruana cubren los temas como la religión, la educación, el regionalismo y el desarrollo de la literatura peruana, ¿no? El ensayo más largo. Entonces, los 3 trabajos claves son sobre la economía, la cuestión de la tierra y el problema del indio, que les mencioné al principio, ¿no? Entonces, juntos, estos 3 problemas constituyen una narrativa histórica, ¿ok? Que informa qué y explica, obviamente, la estrategia política, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Mariátegui era siempre y por encima de todo una estratega de la revolución. Hay que tenerlo muy en cuenta esto, ¿no? Porque sus escritos justamente justifican y aclaran esa estrategia, ¿no? Porque Mariátegui, al analizar la economía peruana, ¿no? Por darles un ejemplo, constata que la economía colonial, con el sistema económico, pues, anterior, está bajo el dominio colonial español, como les vine diciendo, ¿no? De sus escritos sobre la historia de la crisis mundial, en conferencias. ¿Por qué? Porque obviamente el Perú era una fuente de riquezas minerales, ¿ok? Entonces su población estaba sometida a un sistema de explotación feroz. Entonces, justamente todo esto Mariátegui se dedica a analizar y darlo plasmado en su libro, ¿no? Entonces, sus instituciones laicas, además de la burguesía peruana, ¿no? Sus instituciones laicas y religiosas, se fundaron en una ideología de superioridad racial, ¿no? Eso sí es en el Perú. Me refiero a superioridad racial con eso de pura sangre, ¿no? Que legitimaba justamente la explotación. Entonces, para Mariátegui justamente es fundamental subrayar el contraste dramático que existía ahí. ¿Okay? Entonces, entre ese sistema social, ¿no? Y una sociedad precolonial, incaica, pues, a eso me refiero, ¿no? Entonces,
estructurado sobre la base del sistema del Ayllu, justamente Mariátegui. O sea, con Ayllu me refiero a colectivos basados en el compadrazgo, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta eso, lo que analiza Mariátegui, el problema del indio es fundamental, ¿no? Entonces, justamente Mariátegui lo reconocía en una nota en pie extensa en el ensayo sobre el problema del indio. Y además, Mariátegui lo que hacía es que aceptaba que las tradiciones a las que se refería sufrieron importantes transformaciones a través de los siglos, ¿no? Porque cada siglo es diferente al otro, va evolucionando y todo eso. Entonces, Mariátegui también se dedica a analizar mucho sobre ello, ¿no? Entonces, y también sobre el dominio colonial. Sin embargo, acá hay algo muy importante que decir, que insiste Mariátegui que hay una continuidad cultural e ideológica que ha permitido que se mantenga una conciencia colectiva en las comunidades indígenas del Perú. ¿Okay? ¿Por qué? Porque para Mariátegui la tradición de la sociedad, de la sociedad colectiva, pues se encaja con las ideas socialistas. Y la tarea de los socialistas, de los comunistas, ¿no? En esa sociedad es de construir la alternativa sobre la base de una síntesis, ¿no? La importancia de lo que llamaba él el marxismo, el socialismo natural, ¿no? No se remota, este socialismo natural no se remota al nativismo romántico, pues, ¿no? Ni a un concepto de un socialismo producto de procesos culturales, ¿no? ¿Por qué? Porque una y otra vez Mariátegui lo que hace es que insiste en la interrelación entre las características étnicas, que es muy importante, y las de clase. Y lo que definía a la comunidad indígena, pues, eran sus relaciones económicas con la clase dirigente, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta cómo se va analizando el problema del indio y justamente del campesinado. Para ir cerrando ya un poco, hay que decir que cuando el Perú ganó su independencia de España, esa estructura no solo se mantuvo, ¿okay? Sino que se fue reforzada, como demuestra el primer ensayo que hace Mariátegui, que es estructura y evolución de la economía, ¿no? En su libro. Entonces, la lucha por la independencia fue encabezada por una burguesía naciente, ¿no? No fue encabezada por la mayor población que era justamente en el Perú, que eran los indígenas, ¿no? Hay que tener muy en cuenta eso. Entonces, como le decía, fue encabezado por una burguesía naciente. ¿Que buscaba qué cosa? Lo único que buscaba pues era la forma de romper el monopolio comercial español, pero no cuestionaba pues la dependencia económica del comercio exterior en sí, como les venía diciendo, ¿no? De Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí se crea una nueva clase dominante, ¿no? Esa clase dominante surgió de las guerras justamente por la independencia y creó una nueva economía dependiente del guano justamente, que fue muy importante en el siglo XVIII, ¿no? Entonces es justamente este fertilizante se exportaba exclusivamente a Gran Bretaña, ¿no? Deben saberlo eso. Y el sistema de explotación colonial dejó, ¿no? De verse cuestionado por el nuevo arreglo, pues quedó reforzado, lo reforzaban aún más la burguesía peruana, ¿no? Entonces, sobre todo de la sierra, dando garantía de que de una fuerza de trabajo barata y manipulable, ¿no? Eso se hacía, justamente en la sierra. Entonces, esta estructura socioeconómica es la que Mariátegui analiza mucho, ¿no? Y justamente está definida, como les voy a decir, en dos de los ensayos que siguen, que es el problema del indio y el problema de la tierra, ¿no? Lo llama Mariátegui el gamonalismo, si no me equivoco. Sí, el gamonalismo, eso así lo llama Mariátegui, esos dos problemas. Justamente este término, gamonolismo, no designa solo una categoría social, ¿no? Y hay que tenerlo muy en cuenta, social-económica, ¿no? ¿Qué me refiero con esto? La de latifundista o grandes propietarios agrarios, para que me entiendan mejor, ¿no? Sino sobre todo designa un fenómeno, ¿no? Que es el ganamolismo no está representado solo pues, por los gamonales propiamente dichos. ¿Por qué? Porque justamente comprende una jerarquía de funcionarios, intermediarios, agentes, pues, parásitos, etcétera, etcétera, ¿no? Justamente el indio analfabeto se transforma en un explotador de su propia raza, si se van dando cuenta, por lo que se pone al servicio del gamonalismo, ¿no? Justamente el factor central del fenómeno es la hegemonía, que aquí da el gran propietario feudal en la política y en la economía del Estado. ¿Mm? Por eso el gamonalismo se basa en forma de servidumbre y peonaje por deudas, pues que se justifican con referencia a estereotipos racistas, ¿no? Ejemplo claro de la relación entre raza y clase, ¿no? Puede darnos un ejemplo. Entonces, justamente esta consecuencia crítica, ¿no? De este análisis es que la economía, posindependencia, se desenvuelve subordinaria a intereses externos. Y siempre se mantuvo así.
Siempre se mantuvo así. Entonces, y además de eso, lo que hace esta economía posindependencia es que mantuvo algo muy importante, que es las formas y la estructura de explotación colonial. Porque les doy un ejemplo, a ver, en la época del guano y más tarde después de la Guerra del Pacífico, ¿okay? Cuando el sector dinámico de la economía pasó a ser la minería y las haciendas agroexportadoras de la costa, pues la burguesía peruana siguió dependiendo del capital extranjero, ¿no? O sea, carecía completamente de un proyecto nacional propio. Entonces, justamente Mariátegui, al analizar la educación, la religión y la cultura, descubrió el mismo parasitismo, ¿sí? Y la falta de independencia característicos. Y al mismo tiempo lo que hizo es que identificó los puntos de resistencia y lucha, sea en la historia de las insurrecciones indígenas por un lado, ¿no? O en los ecos, ¿no? Que eran bastante débiles, por decirlo, ¿no? Entonces, justamente de la reforma universitaria que se lanzó en Córdoba, ¿no? En Argentina, en 1918, ¿no? Mariátegui lo toma y justamente da un ejemplo acerca de ello, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. Entonces, para ir terminando, los 7 ensayos, ¿ok? Los 7 ensayos ofrecen un análisis bastante comprensivo, aún así, aunque cada uno fue de ellos concebido con un punto de partida más profunda, de investigación más profunda, porque Mariátegui no los hizo todos al mismo tiempo, sino hizo una investigación más profunda de cada punto para centrarse más en los problemas que realmente importaban en el Perú, ¿no? Entonces, su llamado justamente, un acto que hace Mariátegui, un acto muy importante, que hace su llamado pues la clase trabajadora, el 1 de mayo de 1924, justamente da clave a su estrategia, porque como les venía diciendo, Mariátegui fue una estrategia revolucionaria, ¿no? ¿Por qué? Porque Mariátegui lo que hizo justamente en ese llamado es que insistió, ¿ok? En la necesidad de un frente unido. ¿Por qué? Porque justamente él, como decía, somos muy pocos para fraccionarnos, ¿no? O sea, él planteaba la unidad antes que la fracción, ¿no? Entonces, pero sin embargo, lo que hace Mariátegui también es que insiste en todos los trabajos sobre el Perú, y en particular en los 7 ensayos, en que esa separación ideológica ocultaba el papel que desempeñaba cada sector, pues en una estructura económica integrada al mercado internacional, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta esto y justamente el problema que tiene con Moya de la Torre, como les mencioné al principio, ¿no? Entonces, pues, ¿qué más le podemos decir a una estrategia de Mariátegui? Miren, justamente Mariátegui daba hincapié a otro punto muy importante, que era una estrategia socialista necesaria, que se tenía que construir un frente único de fuerzas sociales, como les venía diciendo, ¿no? Porque mientras que dentro de la unidad, ¿no? Siga el debate político y que lucha por las ideas del marxismo, ocupe el centro de ese debate. Y al mismo tiempo queda muy en claro que Mariátegui se esforzaba justamente por pues evitar las divisiones sectarias, que se da muy, sobre todo, justamente como le viene siendo de la experiencia que aprendió Mariátegui de la Segunda Internacional. Por eso Mariátegui evitaba todo ese tipo de divisiones, fracciones sectarias, que conllevaban obviamente, en vez de pelear por los problemas, pelear por unas ideas que eran casos subjetivos, ¿no? Entonces, Mariátegui justamente luchaba contra ello. De hecho, justamente en aquella época trabajaba consecuentemente con las posiciones adoptadas por la Internacional Comunista, ¿no? La que estaba Lenin, pues, ¿no? Pero justamente hacia unidad, quizá explique también el que siguiera, pues, ¿no? Como les viene diciendo, su relación con María de la Torre, una organización que era el Partido Nacionalista Peruano, que luego se transformó en el APRA. Entonces, la alianza se mantuvo, porque hubo una alianza entre el partido de Mariátegui y el partido de ella de la Torre, ¿no? Se mantuvo después de la fundación de Yamauta, ¿no? Que era un diario, y duraría hasta el rompimiento definitivo que fue en 1928, donde ella lo rompe. Entonces, justamente en esta época ya, en el 1928, no era casual que en noviembre, justamente, de 1928, Mariátegui fundara el periódico Labor, ¿no? ¿Por qué fundó este periódico? Lo fundó más que todo como una expresión de un creciente movimiento obrero, ¿no? Y justamente esto se adelantaba a la creación de un congreso muy importante, que era el Congreso General de Trabajadores del Perú, que es la CGTP, ¿no? Entonces, justamente en ese proceso, el cual Mariátegui tomaría un papel de dirigente en mayo de 1929. ¿Por qué? Porque justamente para entonces, pues, si no me equivoco, la fuerza de trabajo consistía en 58.000 trabajadores, o 59.000, ¿no? Que eran industriales, que se daban principalmente en Lima, ¿okay? Pero también en una ciudad muy importante que es el Cusco,
¿no? Y unos 28.000 mineros, por ahí, 28.000, 30.000 mineros. Entonces, una tercia parte de los trabajadores estaba sindicalizada, ¿no? En las minas, la construcción de los sindicatos resultó mucho más duro, obviamente. ¿Y ya por qué? Porque ya que las compañías mineras extranjeras despedían enseguida a cualquier trabajador que intentara formar un sindicato, ¿no? Eso tenemos todo de las minerías, justamente en esa época, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, Mariette lo que tenía que hacer era que reconocer, ¿no? Que 1,5 millones de personas seguían las comunidades rurales indígenas, ¿okay? O recién miraba pues a la agricultura buenas, ¿no? Entonces, justamente en este papel tan importante que hace a finales del siglo XX, Mariatti es que investigaba, ¿okay? Las implicaciones de esa estructura social, ¿no? Para la organización política. Porque como marxista y como conocedor de la obra de Lenin, porque Mariatti conoció mucho la obra de Lenin, le estudió, Mariatti reconocía el papel central de la clase trabajadora. Y al mismo tiempo, lo que hacía Mariatti es que insistía que un movimiento en el Perú reconocería la necesidad absoluta de construir un frente único de lucha capaz de incluir, ¿no? Y movilizar a la mayoría de las clases explotadas, ¿no? Entonces, su insistencia justamente en ese aspecto es precisamente lo que explica la originalidad e importancia de la aportación de Mariatti al desarrollo del marxismo latinoamericano, ¿no? Porque Mariatti, como les vengo diciendo, crea, ¿no? Y justamente da un análisis concreto de la situación de los trabajadores aquí en el Perú. Y sobre todo en el mundo, porque como les voy a dar ejemplos, Mariatti, además de eso, analizó justamente en Argentina cómo se desarrollaba el movimiento estudiantil y sobre todo en el Perú, ¿no? El movimiento obrero y todo ello, pues, ¿no? Entonces, Mariette que se nutre de todo ello, de lo que pasa en Latinoamérica, justamente, y lo da plasmado en sus ideas, ¿no? Bueno, pues, eso sería hasta todo, hasta el momento, sobre Mariette. Bueno, Michael, muchas gracias, fuiste muy, muy claro. Seguro necesitamos más instancias para poder seguir profundizando bueno, en muchos de los conceptos que tocaste. Se me ocurre que, por ejemplo, el tema, la teorización sobre el fascismo de Mariatti, y será importante retomarla hoy en día, ¿no? Bueno, le voy a dar la palabra ahora a Rodrigo Villaverde, camarada de la UJC, Unión de Juventud Comunista de Uruguay, es profesor de literatura, militante del UJC, como les había comentado, e integra el comité ejecutivo con la responsabilidad de secretario nacional de educación. Así que, Rodrigo, te voy dando la palabra. Bueno, muchas gracias, Anaí. Antes que nada, un gran saludo a todas y a todos los camaradas que están viendo, tanto de Uruguay como de Perú. Creo que vale la pena saludar esta oportunidad que estamos teniendo para intercambiar entre las dos juventudes en un trabajo que venimos desarrollando de forma incipiente, pero con mucho futuro y mucha perspectiva entre los frentes de educación y internacionales de la UJC. Y bueno, toca presentar un poco a Rodney Arismendi. Sin duda, probablemente la figura más importante de la historia del Partido Comunista de Uruguay, que justamente este año cumple su centenario. Naturalmente no el único y no actuando en solitario, eso lo vamos a remarcar varias veces, pero sin Rodney Arismendi, la historia del PCU y por lo tanto la historia del movimiento popular uruguayo, teniendo en cuenta la relevancia de nuestro partido en el marco de la lucha de clases en nuestro país, no hubiera sido la misma. Me voy a centrar en 4 grandes ejes en esta presentación. Primero, hablar un poco de la biografía de Arismendi, muy por encima, como para que quienes no lo conocen tengan algunas coordenadas de, bueno, cómo transcurrió su vida. Voy a hablar después del rol de Arismendi dentro de la construcción política, organizativa y teórica también del PCU. Después profundizar un poco más en Arismendi como elaborador teórico, como teórico marxista-leninista, y finalmente hablar de su probablemente mayor aporte, y también el más reconocido, que es la teoría de la Revolución Uruguaya, que hasta el día de hoy es algo fundamental dentro de la concepción revolucionaria del Partido Comunista de Uruguay. Bueno, en cuanto a su juventud, Arismendi nace el 21 de marzo de 1913 en la localidad de Río Branco, departamento de Cerro Largo, en la frontera entre Uruguay y Brasil. De hecho, Río Branco es exactamente donde queda la frontera entre Uruguay y Brasil por ese lado. Pasa
sus primeros años, hasta los 17 más o menos allá, y se viene a Montevideo en el año 30 para estudiar Derecho. Carrera que en realidad no termina, eso podemos encontrar una similitud con Mariate, y ninguno de los dos culminó una carrera universitaria, no tenían un título, lo cual no quería decir que no fueran grandes intelectuales de su época. Y bueno, Arismendi allá en los años 30, cuando se viene a Montevideo, junto con otros estudiantes de Cerro Largo, funda dentro del pequeño movimiento estudiantil de la época, todavía muy lejos de unificarse, aunque ya existía, por ejemplo, la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios, funda la Asociación Estudiantil Roja, naturalmente un movimiento con ideas marxistas, muy de la mano del movimiento de la Reforma de Córdoba, y las cuestiones que, por ejemplo, analiza Mariate y en ensayos sobre el proceso de la educación en el Perú, y al mismo tiempo se afilia al Partido Comunista de Uruguay en 1931, había sido fundado el partido hacía 11 años, nada más, y inmediatamente empieza a formar parte de la lucha antifascista que se está dando en nuestro país en ese momento, por un lado, contra la dictadura de Gabriel Terra, que ejerció la presidencia de facto entre el 33 y el 38, y naturalmente también dentro del movimiento de solidaridad con la República Española en el marco de la Guerra Civil. En ese sentido, bueno, Arismendi tiene un primer exilio en ese momento y vuelve con la reapertura democrática en 38. También en esos primeros años de militancia comienza una labor que se continuaría toda su vida como periodista desde la prensa partidaria, concretamente desde Diario Popular y Justicia, que eran los órganos de prensa del partido en ese momento. Después, ya cerca de los 50, participaría de la fundación de El Popular y la revista Estudios, a los cuales ya nos referiremos más adelante. Y bueno, también en estos primeros años de su formación, ya comienza a publicar obras importantes que hablan de su eminente labor teórica y de análisis de la realidad, la primera de las cuales de hecho está muy vinculada con la realidad peruana, porque su título es La filosofía del marxismo y el señor Haya de la Torre. Es un libro del 46, donde justamente Arismendi analiza todo el movimiento aprista, ¿no?, y la figura de Haya, y lo contrapone con, bueno, el marxismo-leninismo representado en Perú por Mariátegui. Y al año siguiente, en 1947, escribe Para un prontuario del dólar, que es una obra de contenido económico, analizando un poco la cuestión de la dependencia de Uruguay y de América Latina, elemento que sería también parte de la herencia del partido en toda su historia hasta el día de hoy. Después, bueno, un mojón importante va a venir en el año 55, cuando es designado secretario general del partido. Él ya venía siendo dirigente, era secretario nacional de Educación, y bueno, era parlamentario, asume su banca como diputado en 1946, y va a seguir en el Parlamento hasta el 73, cuando una nueva dictadura fascista disuelve las cámaras, y obviamente el Partido Comunista queda proscripto. Pero bueno, en el 55, como decíamos, asume como secretario general. Esto representa un momento de viraje estratégico, teórico y político de nuestro partido. También tendremos tiempo de profundizar un poco en esta cuestión. En los años 50 y 60, bueno, adhiere claramente a la Revolución Cubana desde el principio, ¿no?, ya desde el 59, antes incluso de que la revolución se proclamara como socialista. Traba una fuerte amistad con Fidel Castro, como en general tenía muy buenos vínculos con las figuras más importantes del movimiento revolucionario internacional de esa época, y participa, junto con el partido, de la fundación en 1962 del FIDEL, el Frente Izquierda de Liberación, que es, de alguna manera, la primera expresión unitaria de fuerzas de izquierda, junto con la Unidad Popular, que es la alianza que hacen los compañeros del Partido Socialista, y en 1971 el Frente Amplio, ¿no? Coalición y movimiento de izquierda que hasta el día de hoy integramos y que aúna a todas las fuerzas de izquierda de nuestro país, por lo menos a la inmensa mayoría.
de esta época también hay obras teóricas muy importantes que tienen que ver justamente con el problema de las vías de la revolución, el camino hacia el socialismo y cómo construir la fuerza social y política que impulse adelante ese movimiento. Estamos hablando de Problemas de una revolución continental, un libro de 1962, bastante extenso además, publicado en 2 tomos. Lenin, la Revolución y América Latina, del 70, una obra fundamental para entender la concepción revolucionaria tanto de Arismendi como del PSU, y que este año cumple 50 años. Y la Revolución Uruguaya en la obra del Frente Amplio, del 71, justamente coincidiendo con la fundación del FA. Naturalmente también hay que mencionar algunas cuestiones a nivel personal, ¿no? Porque obviamente la vida de Arismendi no fue solo militar por y para la revolución, aunque sin duda fue una parte muy importante de su vida, pero bueno, en el medio, decíamos, se desarrolló como periodista, como escritor, tuvo 2 compañeras de vida, Alcira Legazpi y Rosita Dubinsky, ambas además dirigentes del Partido Comunista, que tienen las dos una producción muy interesante que también ya vamos a estudiar, y tiene además 2 hijas, una de las cuales, Marina Arismendi, fue más tarde secretaria general del partido, cuando ya Arismendi había fallecido y después de la crisis que nuestro partido tuvo, como todos los demás partidos comunistas del mundo después de la caída de la Unión Soviética. Y bueno, y también Marina fue ministra de Desarrollo Social en los gobiernos de Tabaré. Bueno, retomando, en el 84, cuando ya la dictadura empieza a hacer, a dar sus últimos pasos, digamos, a ser finalmente derrotada por el campo popular uruguayo, Arismendi vuelve del exilio, se había ido a la Unión Soviética, había dirigido la labor del partido desde allí, y sus últimos años, bueno, no puede presentarse a las elecciones que se dan en el 85, porque él y otros dirigentes de la izquierda estaban proscriptos, fue una de las cláusulas, digamos, que se habían definido para sellar la vuelta a la democracia, pero sí sigue desarrollando sus tareas como secretario general del partido hasta el año 87, cuando cede la Secretaría General a Jaime Pérez, todo un proceso del cual no vamos a hablar porque no, ya excede la extensión de este trabajo, y pasa a ocupar una figura que se crea en ese momento, que es la de presidente del partido, figura que después ocuparían personajes tan relevantes en nuestra historia como José Luis Macera y más recientemente Victorio Casartelli. Y bueno, en el 89 hay nuevas elecciones, donde además la 1001, la lista en la que el partido se presenta desde el año 62, saca su mejor votación en la historia. Hoy en día nos va muy bien, somos la segunda fuerza más votada del FA, pero en el 89 fue cuando mejor nos fue, sacando 5 senadores, uno de los cuales era Arismendi, pero tiene la desgracia de no llegar a asumir su banca porque muere en el mes de diciembre, y por lo tanto cuando arranca la legislatura en el año 90 no logra asumir. En resumen, cerrando esta primera parte, podemos decir que la vida de Arismendi fue una vida de un dirigente revolucionario, comprometido con la causa del pueblo y con la necesidad de superar el capitalismo en nuestro país, en el continente y en el mundo. Una vida, en definitiva, entregada a la construcción de un partido para la revolución, partido que además este año, como dijimos, cumple sus 100 primaveras. En un segundo lugar, su rol como constructor de partidos, justamente, es muy relevante. Ya había comentado que él se desempeñó originalmente como secretario de Educación del partido, en un periodo bastante complejo de analizar de la historia de nuestra organización, donde sobre todo a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, por el prestigio que habían tenido los aliados, y particularmente la Unión Soviética, el PSU crece mucho, le va muy bien en las elecciones, ahí es cuando Arismendi de hecho entra a la Cámara de Diputados, al igual que por ejemplo Julia Arévalo, que además fue la primera mujer senadora de América Latina, dicho sea paso. Pero después también en los años 50 hasta el 55 vemos un proceso de fuerte decrecimiento del partido, sectarismo, estrechez política, junto con una línea de seguidismo
respecto a la línea política de la burguesía nacional, representada en ese momento por Luis Valleverres. Y bueno, no podemos negar que Arismendi no fue ajeno a ese proceso, era parte de la dirección. No sería idealizarlo, decir que no tuvo nada que ver con eso, pero sin duda una cosa que hay que señalar es que tiene un rol fundamental en el viraje estratégico que se da en el año 55. Estamos hablando de que, bueno, el partido era dirigido por Eugenio Gómez, su secretario general, y por Eugenio Gómez Chiribao, su hijo, además secretario de organización del partido, que, bueno, como venía desarrollando, plantean una política de partido que no solamente era seguidista, sino que además implicaba persecución política a los dirigentes que no opinaban como ellos, expulsiones en masa, y bueno, y una serie de problemas ideológicos y políticos muy fuertes, que lleva a que Arismendi, junto con otros jóvenes dirigentes como Macera, como Julia Arévalo, Jaime Pérez, Enrique Rodríguez, Altestor, Alberto Suárez y un largo etcétera, planteen la necesidad de, bueno, discutir estos problemas que están teniendo en el partido y generar un cambio en esa política, junto con, bueno, algunas denuncias, actitudes personales de Gómez Chiribao, de la Secretaría de Organización, que derivan, para ahorrar detalles, en que ambos, padre e hijo, se van del partido. En realidad Gómez Chiribao es expulsado y su padre se autoexcluye, digamos, y sale a la prensa a decir que le habían dado un golpe trotskista, ¿no? Acusando a Arismendi y a todo su grupo de revisionistas, etcétera, lo que en general siempre se usa para descalificar a los revolucionarios, más en esa época, ¿no? Tengamos en cuenta que la muerte de Stalin estaba muy presente, había pasado el 20 Congreso del PECUS y un montón de cosas más. Y bueno, lo real es que Arismendi asume en ese momento la Secretaría General, que es ratificada por el 16 Congreso del Partido, un momento que es fundamental en nuestra historia, donde yo creo que hay dos grandes méritos de esa conducción en la resolución de la crisis que vivía el partido. Por un lado, la identificación de los problemas que tenía esa dirección anterior como problemas ideológicos y políticos, y no personales, ¿no? Lo cual permitió abordarlo teóricamente, resolverlo en base a el centralismo democrático y el correcto funcionamiento del partido, y por otro lado evitar decisiones, ¿no? Que los militantes, que además estaban muy permeados, muchos de ellos, por un culto de la personalidad que se había desarrollado en torno a Gómez, no fueran por el mismo camino de plantear, bueno, Arismendi dio un golpe, yo me voy, y de hecho, efectivamente, el partido tuvo casi ninguna baja, ¿no? Y de hecho, muchos de los que habían sido expulsados, se habían ido por motus propios, volvieron. No todos, por ejemplo, Héctor Rodríguez, un importante dirigente sindical, no vuelve en ese momento, y de hecho no vuelve nunca al partido, pero sin duda que esa conducción de Arismendi a partir del 16 Congreso fue fundamental para que el partido pudiera unificarse y ajustar cuentas para mirar hacia el pueblo, ¿no? Y generar un partido que fuera justamente un actor político relevante, una fuerza política real, al decir de Lenin. Y bueno, eso se dio en varios sentidos. Por un lado, un desarrollo mucho mayor del centralismo democrático, de la discusión interna en el partido, de la definición en ámbitos colectivos, una incorporación al Comité Central del Partido, un montón de cuadros nuevos, referentes del movimiento sindical, del movimiento estudiantil, del movimiento de mujeres, y en general de todos los lugares donde el pueblo está organizado. Un desarrollo muy fuerte de la formación partidaria también, que se impulsa con un gran ímpetu. A nivel propagandístico, dos hechos muy relevantes, que son, por un lado, la sustitución del viejo periódico Justicia por el diario El Popular, que hasta el día de hoy es el órgano de prensa del PSU, y que desde 1956 o 55, por ahí, no recuerdo bien la fecha de fundación, ha estado consecuentemente al lado del pueblo en cada una de sus luchas, y ha sido una tribuna de donde poder acompañar esa movilización. Y en el 57 además se funda la revista Estudios, una revista teórica dirigida por Arismendi. Me voy a hacer un mate porque ya me estoy
se me están secando los labios y va a estar complicado. Y bueno, desde el Estudios, bajo la dirección de Arismendi, la dirección del partido y sus organismos, e incluso eminencias teóricas e intelectuales en nuestro país que no estaban necesariamente afiliados al PSU, encuentran un espacio donde plantear debates teóricos, profundizar conceptos, elaborar la teoría de la Revolución Uruguaya y, bueno, generar un debate a nivel intelectual respecto a cómo desarrollar la lucha de clases en nuestro país en un sentido transformador. Y una última cosa que es fundamental de este proceso que comienza en el 55 es la fundación ese mismo año de la UJC, la Unión de la Juventud Comunista, a la cual además muchos que estamos acá pertenecemos, que este año cumplió su 65 aniversario, y que bueno, después de lo que fue la disolución de la Federación Juvenil Comunista en la época de Gómez, representó la generación de una herramienta política de masas para llevar a la juventud uruguaya hacia el campo de la revolución. Y sin duda que lo sigue siendo. Bueno, hay otros elementos importantes de cómo se va desarrollando la concepción leninista de nuestro partido, sobre todo en los congresos de 1962 y 1966, donde, por ejemplo, se define al partido como un partido de cuadros y de masas. Esto implica que nuestra concepción viene de la mano con, por un lado, y dialécticamente, un gran desarrollo teórico y político del partido que tiene que crecer dentro de la intelectualidad, de las capas medias, ¿no? Y tiene que buscar tener una concepción bien clara de la revolución, una firmeza ideológica que permita, al momento de pasar a otros estadios de la lucha, ser un bloque unificado, pero al mismo tiempo eso no se opone con el trabajo más amplio posible en las grandes masas populares, ¿no? Y en ese sentido, bueno, el desarrollo del partido en todos sus ámbitos. Sobre la teoría de la Revolución Uruguaya, que está preguntando Mateo en el chat, voy a hablar un poco más adelante. Y una última cuestión respecto al rol que tuvo Arismendi como forjador de este partido, y creo que no es nada menor, cuando en Uruguay se desarrolla la dictadura fascista entre el 73 y el 85, que además, como ya dijimos, Arismendi tiene que exiliarse y dirigir el partido desde el exterior, ¿no? Donde existió efectivamente un comité central que funcionaba desde la Unión Soviética, en contacto como podía con el Comité Central en Uruguay, ¿no? Y que organizaban la lucha. Yo creo que ahí el gran mérito del partido que Arismendi ayudó a forjar es que logró ser un partido unificado tanto en el exterior como en la clandestinidad como en la cárcel, ¿no? Es algo que siempre destacamos cuando hacemos el repaso de ese momento de la historia de nuestro país. Se podrían haber dado un montón de decisiones, de fracciones, de problemas tácticos de desencuentro, y eso no pasó. Y de hecho, la dictadura conscientemente y consecuentemente fue tirando una tras otra todas las direcciones del partido que se levantaron, y atrás se levantaban otras, ¿no? En una cadena de mando que llevó a que incluso la UJC tuviera que asumir la dirección nacional del partido. Y cuando eso pasó, la organización estuvo a la altura, porque teníamos un partido consciente, disciplinado, bien organizado y lo suficientemente fortalecido ideológica y organizativamente para desarrollar su tarea aún en condiciones de clandestinidad, persecución y, bueno, tortura, muerte, ¿no? Todo lo que implicó la dictadura para nosotros y nosotras, que sin duda que fuimos de los que más padecimos la dictadura. La mayoría de los mártires de nuestro pueblo fueron parte del partido de la Juventud Comunista, y eso no es casualidad. Incluso en el 81, si no me equivoco, se desarrolla la llamada Operación Morgan, un plan de la dictadura para explícitamente desmantelar el Partido Comunista de Uruguay por 50 años, y bueno, acá estamos, no lo lograron, y eso no fue magia y no salió de la nada, fue porque desde el 55, fundamentalmente, se venía forjando un partido que estuviera preparado para actuar en todas las condiciones de lucha posibles, como también lo pedía Lenin. Y por lo tanto, el PSU se consolidó, y lo reconoce hoy en día la historiografía de nuestro país, como el partido de la resistencia en el Uruguay en ese momento histórico. Después,
en lo que hace a la labor de elaboración teórica de Arismendi. Bueno, sin duda que, como decía Lenin, sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario, eso Arismendi lo tuvo claro desde un comienzo. Ya comenté que ya en el 46 empieza a publicar sus obras de carácter teórico. Y creo que una cosa a destacar es que Arismendi no inventa nada, ¿no? En el sentido de que no pretende refundar el marxismo, ni rebatir a la llamada ortodoxia, al marxismo-leninismo, como por ejemplo podemos interpretar que pasó con la llamada corriente neomarxista, que justamente en ese momento a nivel de la academia, sobre todo en Europa, tenía un peso muy importante, y Arismendi no fue por ese camino. Al contrario, al igual que lo hizo Mariátegui en su momento, el camino de Arismendi fue, bueno, el marxismo es una guía para la acción, es una orientación y nos da una concepción teórica, política, que en base a la elaboración creadora de los pueblos, a esa creación heroica que decía Mariátegui, nos permite sentar las bases de una teoría revolucionaria. En ese sentido, Arismendi fue un excelente lector de Marx y de Lenin, pero también encontramos otras influencias muy claras, que están explícitas además en su obra. Gramsci, Dimitrov, Agosti, un dirigente del Partido Comunista Argentino, y sin duda también Mariátegui, entre otros. Por lo tanto, no vemos en Arismendi una soberbia ni una altanería de un espíritu refundacional, sino que toma lo mejor del espíritu creador del marxismo y lo aplica de la mejor manera que puede a la realidad uruguaya. Aborda a lo largo de su obra, y sobre todo a partir de la década del 60, una serie de problemas teóricos, como el rol del imperialismo en el Uruguay, el estudio de las bases materiales de nuestro país y del continente, el problema del fascismo, los problemas del arte y la cultura, de la intelectualidad, lo que nosotros llamamos las capas medias, y todo esto lo hace no por un afán libresco. No es que Arismendi se interese por esto como se podría haber interesado cualquier investigador académico, sino que su preocupación es práctica, es política. Él se preocupa por estos temas porque eran los que en ese momento, y sin duda que hoy también, había que poner sobre la mesa para poner al Partido Comunista, de un punto de vista teórico, a la vanguardia del movimiento revolucionario uruguayo, y de acorde a los desafíos de la etapa, digamos. Antes de entrar en la teoría de la revolución uruguaya, que con eso voy a cerrar un poco, y que es fundamental, como decíamos, en la concepción política del PCU, me gustaría recomendar un artículo, una conferencia en realidad, que Arismendi dicta en el 83 en una universidad de la RDA, la República Democrática Alemana, y que en los últimos años ha sido un material de mucho estudio para el Frente de Educación tanto de la UJC como del partido, que se llama Marx y los desafíos de la época. En esa conferencia, que además, bueno, ya es de lo último que escribe porque muere en el 89, él plantea un concepto que nos parece fundamental para analizar sobre todo la realidad actual de la lucha de clases en el mundo, la emergencia de movimientos y luchas que estuvieron siempre presentes, pero que tal vez hoy en día cobran una emergencia especial, como lo son el ambientalismo y el feminismo. Y ahí Arismendi, lejos de todo espíritu sectario, dogmático, o de oposiciones antidialécticas y mecánicas, ¿no?, entre la lucha de clases, entendida en su sentido más tradicional, y otros problemas derivados naturalmente de las contradicciones fundamentales del capitalismo, habla de la necesidad de abrazar estas banderas, ¿no?, la lucha por el medio ambiente, por los derechos de la mujer, en un marco de ensanchamiento del campo de la revolución, ¿no? Lo que plantea Arismendi, con los términos de la época, obviamente, tampoco podemos pedirle que hable con un lenguaje del siglo XXI, es que esos movimientos, que además en los 80 cobran una importancia muy, muy relevante, para no ser redundante, en el ámbito internacional, especialmente en Europa y en Estados Unidos, son banderas de la revolución que los comunistas tenemos que abrazar, tenemos que incorporar, aún sabiendo que va a ser una unidad contradictoria, como todo lo que implica la dialéctica, porque tenemos que unir
en torno a la lucha del proletariado a todo aquel que esté siendo de alguna manera oprimido, discriminado o vulnerado por las injusticias que implica el capitalismo. Por lo tanto, bueno, hoy en día podemos leer eso y pensar en la importancia, como lo está haciendo hoy en día nuestro partido y nuestra juventud, de incorporar el análisis respecto a el patriarcado, las disidencias sexuales, el problema medioambiental y otras tantas luchas concretas, ¿no?, que tienen que ver con el desarrollo también de la lucha de clase en el mundo, ¿no?, y que seguramente cuando estemos en las vías de construcción del socialismo podremos abordar para saldar deudas históricas que tenemos con gran parte de la humanidad. Ahora sí, finalmente, algunos apuntes sobre lo que es la teoría de la Revolución Uruguaya. Para analizar estas cuestiones, Arizmendi y el partido como colectivo, porque como ya dije alguna vez, esto no es algo individual, sino que Arizmendi es la cabeza, la cara visible y sin duda el gran teórico de todo un proceso colectivo que implicó discusión del partido durante años, congresos, resoluciones. De hecho, la mayor parte de los materiales para estudiar estas cuestiones no están en las obras de Arizmendi concretamente, aunque sí en muchas de ellas lo están, sino en las resoluciones de los congresos del partido del 55 al 85 más o menos, hasta la conferencia nacional que se da después de la dictadura. Y bueno, todo parte de, si se quiere, las definiciones del 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿no?, donde en un proceso de cambios en la concepción de la relación entre el PECUS y los demás partidos comunistas del mundo, sin negar obviamente el rol de vanguardia de los camaradas soviéticos en el proceso mundial, se entiende que es necesario que cada partido comunista elabore su propia teoría de la revolución, en consonancia con la realidad de su país, con las condiciones materiales, económicas, con la expresión, el desarrollo, la lucha de clases en ese país, las relaciones entre las clases, su lugar en el sistema imperialista mundial, toda una serie de elementos a tener en cuenta para elaborar esa teoría propia, ¿no?, que no niega el marxismo-leninismo, sin duda, cuyas bases fundamentales son necesarias, justamente como principios de esta elaboración, pero que tampoco entiende que se puedan exportar modelos. Como decía Mariátegui, el socialismo no será calco ni copia, sino creación heroica. Y bueno, un poco eso es lo que intenta hacer el partido a partir del 55. En el 58, por ejemplo, en el 17 Congreso del Partido, se aprueba una declaración programática donde se empiezan a sentar las bases teóricas de la teoría de la Revolución Uruguaya, y se llega a la conclusión de que, teniendo en cuenta que la economía uruguaya se basa fundamentalmente en la actividad agropecuaria, sobre todo ganadera, y que se percibe una fuerte dependencia del imperialismo, especialmente el norteamericano, que tranca las relaciones de producción en nuestro país, la revolución en Uruguay tiene que ser, antes que nada, continental, es decir, tiene que ser entendida en el marco de una liberación de toda América Latina. No podemos pensar la liberación de Uruguay separada del destino de Perú, de Argentina, de Brasil, de Bolivia, de Cuba, ni de ningún país de nuestro continente, porque tenemos un pasado en común que viene de la conquista española, que sienta bases materiales muy similares, más allá de las diferencias. Por ejemplo, acá en Uruguay, lamentablemente, no tenemos, como llama Mariátegui, el problema del indio, porque, bueno, Rivera, nuestro primer presidente, los exterminó, a la mayoría, obviamente todavía hay una población charrúa en Uruguay, pero donde hay una base, sí, material compartida de los pueblos latinoamericanos, y además debe ser una revolución agraria y antiimperialista, ¿no? Por lo tanto, las bases fundamentales que se deben aliar con el proletariado son las masas trabajadoras del campo. En ese momento hablábamos de campesinos, hoy en día hemos afinado un poco más la caracterización en ese sentido, y todos aquellos elementos de la sociedad que se encuentran objetivamente enfrentados a los intereses de la oligarquía y del imperialismo. Los estudiantes, los intelectuales, las capas medias, los empleados, incluso sectores de la pequeña burguesía, que naturalmente no serán revolucionarios ni no se acompañarán hasta el socialismo, pero podrán participar
de un proceso de liberación nacional y democratización del Estado y la sociedad. Y para eso se hacía necesario la unidad fundamental de las fuerzas populares. A partir de estos congresos, los comunistas y las comunistas en Uruguay, desde todos los ámbitos de lucha, empiezan a bregar por la unidad del pueblo en todas sus expresiones. Se forja la unidad sindical en una sola central, la CNT, que se funda en el 66, luego de décadas de discusiones, elaboración, conflictos, se logra unificar a todo el movimiento sindical del Uruguay en una sola central, convención en realidad, pero los comunistas tendemos a decirle central, aunque no es su nombre. La alianza estratégica de la clase obrera con el movimiento estudiantil, cuya herramienta más importante naturalmente es la FEU, pero que también tiene expresiones como el glorioso Centro Estudiante del IPA, del cual fui parte, y en general los centros estudiantes de secundaria, de formación y educación. Y naturalmente, y como síntesis de todo esto, la unidad política de las fuerzas de izquierda en el Frente Amplio, que además llevó toda una serie de discusiones, de una construcción realmente heroica, donde el partido demostró su madurez, su seriedad y su convicción de que sin unidad y sin unidad sin exclusiones no iba a haber revolución en Uruguay. Y si bien hoy en día, por ejemplo, el Frente Amplio perdió el gobierno, creo que lo avanzado de los 15 años de gobierno del Frente Amplista demuestran que la perspectiva estratégica del partido era y sigue siendo la correcta. Más allá que, bueno, hoy en día estamos en un proceso de autocrítica dentro del Frente Amplio que tendremos que ver cómo se resuelve. También se da en este proceso una fuerte discusión, que por ejemplo Arismendi la plantea de forma creo que muy profunda en Lenin, la Revolución de América Latina, respecto al problema de las vías de la revolución, ¿no? La famosa dicotomía vía armada, vía pacífica, que además con la Revolución Cubana se había acentuado mucho, y en esa perspectiva, que bueno, por ejemplo, hay que señalar que en la conferencia tricontinental, cuando Fidel sale a decir que la única vía de la revolución en América Latina es la vía armada, Arismendi es el dirigente que se queda sentado y no se para a aplaudirlo, digamos, lo cual no implicaba una ruptura con Cuba, ni mucho menos, pero sí una diferencia en la táctica revolucionaria. Y bueno, lo que desarrolla Arismendi en esa elaboración, que es compartida por el partido, es que en realidad plantear esta discusión en términos de, bueno, o vía armada o vía pacífica, es una falsa contradicción y nos lleva a plantear la cuestión en los términos que lo plantea el propio Lenin. Los comunistas, antes que nada, buscamos la vía que sea menos dolorosa para nuestro pueblo. No es propio de un revolucionario desear que su pueblo sufra. Por lo tanto, nuestros mayores esfuerzos van a estar orientados a que el pueblo uruguayo transite por el camino menos sangriento y que cause menos pena a nuestras hermanas y hermanos de clase. Eso no implica tampoco ser negadores de la realidad, ser ingenuos y pensar que la burguesía, la clase dominante, la oligarquía y el imperialismo entregarán voluntariamente el poder por bondad o por convencimiento. Eso sería algo totalmente ilógico. Efectivamente, Arismendi lo plantea, es la vía pacífica, es la más deseable, cosa que ya planteaba Lenin cuando analizaba esas cuestiones, tanto en 1905 como a comienzos de 1917 con la Revolución Democrática Burguesa, pero es la menos probable. Lo más probable es que eventualmente el desenlace de la lucha de clases en Uruguay y en casi cualquier país del mundo sea violenta, implique una vía armada, porque la clase dominante va a querer defender sus privilegios hasta las últimas consecuencias, y el pueblo naturalmente tendrá que estar preparado para defenderse. Esto no implica, y por ejemplo fue la gran diferencia táctica con los compañeros del MLN Tupamaros en los 60, que la vía principal a desarrollar sea la preparación de una insurrección armada en Uruguay. De hecho, nosotros entendíamos y seguimos entendiendo que no habían condiciones para esa preparación, pero sí teníamos que tener claro que eso eventualmente podía ser necesario y había que tampoco regalarnos sentido. Voy a prender la luz porque veo que me estoy oscureciendo. Bueno, está medio complicado esto.
Disculpen la cuestión estética. Pero bueno, como decíamos, respecto al problema de las vías, la vía pacífica es la más deseable, es la menos probable, hay que prepararse para toda la forma de lucha, siguiendo las enseñanzas del marxismo-leninismo, y había que preparar al pueblo para ambas posibilidades, ¿no? Incluso Lenin, por ejemplo, estudia en febrero del 17 la posibilidad de que en Rusia se llegue a la revolución, que finalmente se dio en octubre, noviembre, como sabemos, por vía pacífica, si los soviets consolidaban su poder, si se seguía manteniendo la dualidad de poderes. Y Arismendi planteaba, bueno, si hubiera una situación similar en este contexto, donde un tercio de la humanidad vive en socialismo, donde la Unión Soviética es una potencia militar que disputa continuamente con los Estados Unidos, y donde se puede desarrollar un proceso de revolución continental, y además, y fundamentalmente, si el pueblo uruguayo se organiza, se une, y tiene condiciones para plantearle y plantar cara a la burguesía en la lucha de clases, bueno, tal vez en ese contexto sea posible que se entregue el poder voluntariamente porque no van a tener otra opción. Como es poco probable que eso pase, hay que prepararse para toda la forma de lucha. Y nuestro partido nunca ha sido ajeno a eso. Sin embargo, ya en esas horas del 70, en Lenin la Revolución de América Latina, en las resoluciones del 20 Congreso del Partido, del mismo año, donde ya se anunciaba la futura creación del Frente Amplio, que todavía no tenía ese nombre, se empieza a retomar un concepto ya planteado por Lenin en el Estado y la Revolución, en torno a lo que él llama las tareas democrático avanzadas de la clase vanguardia, ¿no? Lenin plantea que el proletariado, en su camino hacia el poder, tiene que buscar la mayor democratización posible del Estado, de las relaciones económicas, que no siempre implicará desde el principio romper con las relaciones de propiedad burguesas, pero que sí implican una mayor participación popular en la toma de decisiones, en el poder, en definitiva, como lo entendemos los marxistas, y que eso podría llevar a un desarrollo mayor, superior de la lucha de clases, de cara a la toma del poder. Es en ese sentido que ya en el 70 y con mucha más fuerza a partir del 85, el partido comienza a lograr la concepción de la democracia avanzada. La democracia avanzada es, para nosotros, la vía de aproximación particular al socialismo en Uruguay. Implica un proceso de combate programático y reivindicativo de todo el pueblo organizado y unido en sus expresiones unitarias populares, y sin duda con un papel muy fuerte de vanguardia del Partido Comunista del Uruguay y del proletariado como clase avanzada, donde en base a esa unión, organización y lucha y movilización del pueblo, se podría desarrollar un proceso de avance que implique esto mismo, ¿no? La democratización más absoluta del Estado, yendo hacia una democracia avanzada, una democracia que estire las posibilidades, las libertades del capitalismo hasta sus últimas consecuencias, sabiendo que obviamente la democracia burguesa tiene sus límites y que hay cosas que no se van a poder lograr sin un tránsito hacia la etapa socialista. Pero en ese proceso el pueblo se empoderaría, se haría cargo de la toma de decisiones en sectores estratégicos del Estado, de la economía, y la organización de sus propios destinos. Y si ese proceso, que podría ser fruto de un gobierno, por ejemplo, del Frente Amplio, solo o en alianza con otras fuerzas políticas, pero que nunca se reduciría solamente a un gobierno popular, nacional y democrático, en ese contexto, la democracia avanzada se visualiza como la forma de aproximarse al socialismo y tensar las contradicciones de clase, desarrollar esa lucha entre las clases, de modo que eventualmente haya que optar por algún camino, ¿no? O bien logramos una organización tal del pueblo y un empoderamiento tal de las fuerzas populares que logre que la burguesía no tenga otra opción que entregar pacíficamente el poder, o la democracia avanzada redundará en un conflicto naturalmente violento, como lo es en cierta medida siempre la lucha de clases, que lleve a, el levantamiento del pueblo y la toma del poder en un sentido más tradicional, ¿no? Como pasó en Rusia, en Cuba, etc. Esa es hasta el día de hoy nuestra perspectiva revolucionaria. Por eso
los comunistas uruguayos y las comunistas uruguayas hemos puesto a lo largo de esta historia tanto ahínco en la unificación del pueblo, en su organización, en su movilización, en la forja de lo que hoy es el PIT-CNT, del movimiento estudiantil, del Frente Amplio, y lo entendemos como parte de la perspectiva revolucionaria y no como una simple excusa para acceder al gobierno y administrar mejor el capital, que tal vez sea la concepción que tengan otros compañeros dentro del Frente Amplio, pero que sin duda no es la nuestra. La nuestra es profundizar la democracia hasta sus últimas consecuencias, para construir una democracia avanzada que sea la vía de aproximación particular del socialismo en el Uruguay. En síntesis, porque además ya medio recontra pasado el tiempo, perdonan ahí, Arizmendi representa todo eso, representa una vida entregada a la lucha de su pueblo y de su partido, a la búsqueda de un futuro socialista para nuestro país y para todo el continente y el mundo, representa la necesidad de aplicar creadoramente el marxismo a nuestra realidad y para eso elaborar teoría constantemente en una relación dialéctica entre teoría y práctica, implica la construcción de un partido, de cuadros y de masas que esté en condiciones de ser vanguardia política del movimiento comunista, del movimiento revolucionario en el Uruguay, entendiendo en ese sentido el partido como el problema cardinal de la revolución uruguaya, e implica la elaboración de esta teoría revolucionaria que de la mano de la democracia avanzada luchamos cotidianamente en el Uruguay, a muchos años de la muerte de Arizmendi, para que el día de mañana esta generación que hoy integra la UJC pueda ser la constructora de la primera generación socialista en el Uruguay. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodri, muy claro. Y bueno, como le dije a Michael, ojalá tengamos más oportunidades de seguir profundizando en algunos conceptos en un futuro. Bueno, hay varias preguntas, capaz que empiezo con la segunda, que la puede aclarar Michael, así le damos un ratito a Rodri para que tome un mate o tome un poquito de agua. Bueno, ¿qué opinan sobre la postulación de Mariátegui acerca del comunismo incaico? Listo. Bueno, aquí hay que verlo de una perspectiva totalmente histórica, más que todo. ¿Por qué? Porque aun cuando Mariátegui reconoce la naturaleza autocrítica, ¿no?, de la sociedad incaica, lo que hace Mariátegui es que la define como comunismo agrario, también, un nombre. Y justamente aquellos autores que la critican, por darles un ejemplo, a partir de concepciones liberales de libertad y de justicia, ¿no?, Mariátegui lo que hace es que opone, ¿okay?, el hecho histórico que él estima, ¿no?, positivo y irrefutable, de que el régimen incaico garantizaba la existencia y el crecimiento de la población más que todo, ¿no? De modo que al momento de la aparición, pues, ¿no?, de los españoles, ¿no?, esto se calculaba en 10, 8 millones, 9 millones por ahí, y por el contrario, tras 3 siglos, ¿no?, de dominio colonial, dicha población se redujo a tan solo 1 millón de personas. Entonces, no obstante, además de esto, Mariátegui no confunde las cosas, porque aclara siempre que el comunismo incaico, ¿no?, al que se refiere el camarada, y el contemporáneo, ¿no?, el que vive de su época, son fenómenos diferentes en sí. ¿Por qué? Porque ambos, ¿no?, son para él el resultado de experiencias y de civilizaciones humanas distintas, ¿no? Entonces, hace una diferencia total sobre eso, ¿no? Toma por su lado el comunismo incaico como una etapa histórica, ¿no? Lo analiza de una etapa histórica que fue ya, pues, hace siglos, y pues lo contrapone, ¿no?, al comunismo actual, que él vive en su época, obviamente, ¿no? Y lo hace un análisis, obviamente, materialista, dialéctico. Esa es la gran diferencia que se me sobre el comunismo incaico. Bueno, muchas gracias, Michael. Vamos a seguir. Hay algunas que capaz que pueden los dos dar una perspectiva, pero bueno, vamos con una para Rodri. ¿Qué rol, asignaba Arizmendi al campo? En tanto Uruguay como país cuya mayor industria y riqueza es el agro. Bueno, un poco de lo que ya nos contabas, ¿no? Bueno, es todo un tema eso, lo cual cierra la discusión, así que pasamos a la siguiente pregunta. No, mentira. Bueno, como decía, ya del 55, con más fuerza en el 58, se define a la Revolución Uruguaya en su carácter agrario y antiimperialista, ¿no? Donde la pata agraria naturalmente viene de la mano de eso, ¿no?, de las bases
materiales fundamentales de nuestro país que no se han modificado tampoco demasiado de entonces para hoy. Aunque tal vez hoy podamos decir que el campo uruguayo ha entrado un poco más en el capitalismo de lo que pasaba en los 50, ¿no? Donde las relaciones eran muchísimo más de carácter semifeudal. Pero en ese sentido, el trabajo que desarrolla el partido a partir de ese momento es muy fuerte. De hecho, en su momento se establece que la alianza fundamental para lo que se llamó en un primer momento el Frente Democrático de Liberación Nacional y que después tendría el nombre de Bloque Político y Social de los Cambios, era la alianza esencial entre la clase obrera y el campesinado. Hoy en día nosotros no utilizamos la categoría de campesinado en nuestro análisis, entendemos que no es una clase social que esté fuertemente representada en el Uruguay, sí hablamos de trabajadores asalariados del campo, ¿no? En un sentido mucho más justamente propio de las relaciones capitalistas, pero en su momento el partido fue consecuente con esa definición que había tomado y planificó un fuerte trabajo de abordaje a la zona rural del país, con resultados, la verdad, bastante escasos. No nos fue tan bien como si nos fue entre la clase obrera, entre las capas medias, por ejemplo, pero se hicieron esfuerzos denodados para que los principales dirigentes del partido se abocaran a, entre otras cosas, construir organización partidaria en la zona más agroganadera de nuestro país. Y sin duda que hasta el día de hoy la cuestión agraria, ¿no? Y la cuestión de la tierra, el campo y especialmente el trabajo hacia la industria de la carne, que bueno, es de las principales exportaciones del Uruguay, es uno de los ejes fundamentales. Nuestro partido levanta en su programa hasta el día de hoy, y fue una de nuestras principales banderas hace algunos años, por ejemplo, la implementación de un frigorífico nacional multimodal estatal que sirva como ente testigo y que pueda aportar a la diversificación de la matriz productiva del Uruguay, ¿no? Por lo tanto, eso está presente en el análisis del partido, lo está también en la obra de Arismendi, y lo podemos ver claramente y tal vez con mayor fuerza en sus textos del 55 al 70, donde la cuestión agraria se trabaja con mucho más fuerza. Después obviamente vino la dictadura y ya en el 85, con la Constitución de Democracia Avanzada, se vira más hacia una alianza entre la clase obrera y las capas medias, más que con el campesinado, pero es una perspectiva que nunca dejó de estar presente en la política del partido. No sé si respondí a la pregunta, pero espero que sí. Bueno, creo que sí. Buen chiste también. Michael quería hacer una pregunta, si querés hacerla ahora, así después seguimos con las que están planteadas. Claro, sí, ahorita. Pues justamente en esa época de los 60, 50, ¿no? 80, ¿qué pensaba el partido, justamente con Aristide de la Cabeza, sobre la política de la Unión Soviética, ¿no? Y del campo socialista en general, ¿no? Podemos poner un ejemplo, para darles un ejemplo, ¿no? Con lo que pasó en el Partido Comunista Argentino, que siempre estuvo al lado del Partido Comunista de la Unión Soviética, pero que tuvo una fracción con el partido, o sea, se fraccionó en el Partido Comunista Argentino una fracción que fue el Partido Comunista Revolucionario, que fue dirigido por Otto Vargas, que eran maoístas, ¿no? O sea, si en el Partido Comunista Uruguayo hubo así una fracción, o si el Partido Comunista incluso criticó las tesis, ¿no? Que estaban saliendo del marxismo, de, por ejemplo, de Khrushchev, Brezhnev, los dirigentes soviéticos, o si tuvieran una concepción distinta, por ejemplo, lo que opinaban los soviéticos acerca de la coexistencia pacífica. Y justamente un tema que usted habló muy importante, creo yo, que es hablar sobre la revolución, no, sobre la vía pacífica, ¿no? Justamente tomando porque Khrushchev planteó en el 20 Congreso del PUX la vía pacífica al socialismo. Y justamente podemos hacer una alegación a eso porque Allende fue el que justamente tenemos una experiencia muy clara de la vía pacífica al socialismo, de lo que quiere hacer Allende, ¿no? Y muchos marxistas de la época, por ejemplo, Enver Hoxha, en su folleto habla sobre la vía pacífica, ¿no? Donde habla acerca del fracaso de las tesis que postulaba Khrushchev acerca de la vía pacífica al socialismo, y lo demuestra con la experiencia chilena, ¿no? Entonces quisiera saber eso, si el Partido Comunista
uruguayo tuvo algún alejamiento o criticó justamente esas tesis, ¿no? Porque, por darles un ejemplo para terminar, aquí en el Perú tuvimos un partido que era Partido Marxista-Leninista peruano, que estaba dirigido por, no olvidé el nombre, pero sí, al principio era maoísta el partido, pero después se alineó con las tesis de la Alemania socialista, con el Partido del Trabajo de Albania. Bueno, en ese sentido, la política de relaciones internacionales del PSU siempre fue, antes que nada, buscando la unidad de los revolucionarios de todo el mundo, ¿no? Eso como principio fundamental. Dentro de eso, sin duda que la relación con el Partido Comunista Soviético siempre fue muy buena. Desde Khrushchev a Gorbachev, que es el periodo que abarca la Secretaría General de Arismendi, hubo vínculo estrecho con cada uno de los secretarios generales del PECUS. Arismendi iba cada tanto a dar conferencias, a recibir, por ejemplo, la Orden de Lenin y otras condecoraciones, y bueno, de hecho se exilió en la Unión Soviética. Y de hecho, el viraje estratégico del 55 viene, como dije, bastante de la mano con las definiciones del 20 Congreso del Partido Comunista Soviético. De hecho, una cosa muy interesante, por ejemplo, es ver cómo se desarrolla la relación con el Partido Comunista Chino, estudiando los primeros números de los estudios. El estudio sale por primera vez en el 57, y de hecho publica algunos artículos de Mao, de carácter teórico, pero cuando se da el cisma sino-soviético, la posición del PSU es clara y rechaza lo que nosotros entendíamos como posturas sectarias, infantilistas del Partido Comunista Chino, y nos alineábamos más bien con la posición soviética. Eso sí lleva algunas fracciones, pero muy minoritarias, concretamente al PCR, el Partido Comunista Revolucionario, un partido que sigue existiendo el día de hoy, que se funda en el 60, y que es parte de la Unidad Popular, una alianza de partidos de extrema izquierda, o de extrema izquierda, lo que nosotros llamamos la ultra izquierda, que tiene una posición que nosotros consideramos bastante sectaria, dogmática y estrecha, y todo lo contrario a lo que implica la unidad de las fuerzas políticas de izquierda en el Frente Amplio, por ejemplo. Y bueno, de hecho, incluso se le puede criticar a Arismendi un optimismo demasiado grande respecto al rol de la Unión Soviética. Si nosotros leemos sus textos, sobre todo lo de los años 80, se ve un Arismendi, antes que nada, por ejemplo, muy optimista con la perestroika, que obviamente, bueno, la experiencia histórica demostró que eso era un error, y además un consecuente planteo de que el socialismo en la Unión Soviética y en el campo socialista en general era irreversible, y que el avance hacia el comunismo era inexorable, lo cual naturalmente forma parte también de un poco el espíritu de la época, si se quiere, que hoy en día podemos mirarlo con más objetividad y decir, bueno, evidentemente eso no era así, porque la Unión Soviética y el campo socialista cayeron, y la gran mayoría de las repúblicas populares, salvo Cuba, China, Vietnam y algunas más, dejaron de existir, pero en ese sentido la alineación siempre fue pro-soviética, pero tampoco implicó un seguidismo dogmático. Más bien, la postura del partido siempre fue la de desarrollar una condición creadora, ¿no? Que tomara así las experiencias históricas, todas ellas en su riqueza y con las críticas que hubiera que hacerle, como un aporte para pensar la revolución hacia el Uruguay. Espero que eso conteste la pregunta. Bueno, ahora vamos a seguir con algunas de las preguntas que están en el chat planteadas. Estoy viendo a ver cuáles podemos tal vez unificar. Bueno, Ana Clara nos pregunta, en Uruguay y Perú, ¿es posible aspirar a un desarrollo capitalista como el de los países centrales? Esa la dejo para el que la quiera responder, o no sé si los dos quieren hacer algún aporte. Capaz que hable Michael ahora, que yo ya intervení 2 veces y después hago un complemento. Listo, sí. Países centrales, disculpa, ¿cómo a qué se refiere? Para tenerlo más en cuenta. Y calculo que hablará de, bueno, de Europa
y Estados Unidos fundamentalmente, ¿no? Los países con un capitalismo plenamente desarrollado. Y entiendo que la pregunta va por ahí. No sé si Ana Clara está, pero Listo. entiendo que va por ahí. A ver, ¿qué decía? Te la repito, a Ya. ver si... ¿La Sí, encontraste? repite. Sí, por favor, sí, porque lo estoy buscando. Listo. Dale, un segundo. Bien, si en Uruguay y en Perú es posible aspirar a un desarrollo capitalista como el de los países centrales. Listo. Ya. Mire, primero, como les decía, ¿no? Como empecé a explicar sobre lo de Marietti hace siempre hincapié justamente a ese, todos, mejor dicho, los países que estamos, por decirlo así, subdesarrollados, pues, ¿no? En muchos ámbitos, somos dependientes de la economía capitalista extranjera, ¿no? Como este caso Estados Unidos, que es muy importante, ¿no? Y diversas más. Ahora, si nosotros aspiramos a ser como ellos, hay que tener en cuenta cómo se desarrollaban primero esos países para hablar a lo que son hacer hoy día mismo. Por ejemplo, Estados Unidos, que es un claro ejemplo, ¿no? Cómo se desarrolló después de la Primera Guerra Mundial, que surgió como una potencia que se iba construyendo y todo eso. También cómo la Europa capitalista, en la Guerra Fría, ¿no? Si vamos a hablar, por ejemplo, ¿no? De la República Federal Alemana, del Japón, ¿no? De todos esos países que se lo consideran como un milagro económico, no vamos a ver claramente que el milagro dependía solamente del país, ¿no? Sino que dependía de los monopolios estadounidenses que estaban en el país mismo, ¿no? O sea, los monopolios estadounidenses hacían todo eso, tenían todas las riquezas y todo ello para que pudieran crecer los países, ¿no? O sea, se habla mucho de ese milagro alemán, ¿no? Acerca del capitalismo y todo ello, pero hay que analizar verdaderamente cómo los monopolios justamente estadounidenses acá influyeron mucho, ¿no? Ahora, si nosotros como latinoamericanos queremos desarrollarnos así como los Estados Unidos, diversos países, pues lo veo algo imposible, lo veo imposible. De que lo podemos hacer, sí lo podemos hacer, pero por nuestra propia meta. Pero obviamente, pues, antes obviamente de construir obviamente algo muy importante como es eso, y aquí recalco una experiencia que es la que está haciendo China, ¿no? Que es muy importante, y también Vietnam la que hace, es que construyen el socialismo, están construyendo el socialismo, no son países socialistas, sino están construyendo sus fuerzas productivas, desarrollando todo lo que es muy importante para recién poder darse cuenta de cuál es el sistema que es el socialista que hay que construir, ¿no? Entonces, por eso digo, primero, para entrar a una fase totalmente nueva, ¿no? Querer aspirar a ser unos países que verdaderamente tengan fuerzas productivas tremendas, tenemos que primero centrarnos en lo que corresponde a los problemas de nuestros países, ¿no? Justamente como somos marxistas, leninistas, de una visión marxista-leninista, ¿no? Viendo cómo se desarrolla todo ello, ¿no? Y justamente aquí la experiencia china, ¿no? Después de la reforma de la apertura que hace Deng Xiaoping, me parece algo muy importante tener en cuenta porque supone un punto y aparte en lo que se refiere a China a la política exterior, ¿no? Como yo se veía dando un poco con ¿no? las visitas de Nixon y todos ellos, pero obviamente no quiero decir que tenemos que hacer lo mismo, porque sería totalmente erróneo, pero sí podemos darnos cuenta y estudiar un poco cómo fue el proceso chino y justamente cómo China llega a hacer lo que es hoy en día, ¿no? Es muy importante entonces eso. Pero decir, ¿no? Como les voy diciendo, a ver, si hacemos una comparación justamente en Alemania, la Alemania del Este y la Alemania capitalista, y es en la actualidad, hay muchas diferencias. Justamente en la actualidad, cuando fueron los alemanes orientales, hay muchos alemanes orientales que se fueron después de la caída del muro del campo socialista, ¿no? Alemania capitalista, y bueno, vieron la reunificación y todo eso, y pues al final, si vamos a unas entrevistas en la actualidad, vemos que están volviendo. Entonces, vemos que la calidad de vida, ante todo, en las antiguas repúblicas socialistas que existían, era mayor a la república capitalista, ¿no? Pero como siempre recalco, ese desenvolvimiento, que si queremos aspirar a ser como esos países que fueron en su tiempo, lo que nos toca, pues, son aspirar a ser monopolios, que muchos monopolios extranjeros vengan a nuestros países y pues hacer lo que se le haga la gana, ¿no? Entonces, por eso, el principal punto y cambio importante que yo veo acá es que tenemos que hacerlo, construir precisamente todo lo que nos falta acá, obviamente con las fuerzas productivas y todo ello, pero de una visión marxista-leninista, ¿no? Aplicando siempre lo que es el marxismo creador, ¿no? No vamos a transformarnos en una república socialista de noche a la mañana, es una construcción completamente que requiere mucho tiempo.
Y justamente ese tiempo tenemos que aprovecharlo para el bien y no para el mal. Eso es lo que quería decir. Gracias, Michael. No sé si Rodri quiere aportar algo más. Sí, brevemente. Bueno, hago acuerdo con algunas cosas que decía Michael respecto, obviamente, el desarrollo del capitalismo en nuestros países nunca será igual que en los países centrales, imperialistas, porque bueno, necesariamente, aunque quisiéramos no se nos va a permitir, porque somos un país que hace funcionar el reparto imperialista mundial en base a su dependencia. Pero creo que la pregunta venía más por el lado, bueno, si es posible que las relaciones de producción capitalistas en Uruguay o en Perú, en América Latina, lleguen a un punto de desarrollo similar al que en términos económicos tuvieron y tienen los países centrales. Yo creo que en ese sentido, bueno, el marxismo siempre ha apostado a el pleno desarrollo económico, ¿no? y social de las naciones, y para el socialismo, Lenin, por ejemplo, definía que el socialismo se reducía en que la gente pudiera comer y que hubiera electricidad, ¿no? Y para eso tuvo que industrializar la Unión Soviética en un proceso nunca antes visto en el mundo. Yo creo que en ese sentido, y nuestro partido también lo ha dicho históricamente, la liberación nacional como proceso no se puede entender separado de la diversificación de la matriz productiva, de la búsqueda de que Uruguay, Perú y América Latina en general dejen de ser países que simplemente exporten sus materias primas para que eso después sea procesado, sino que puedan desarrollar una industria nacional, cosa que, bueno, en nuestro país, Ana Clara lo sabrá porque de hecho estudia economía, hubo algunos intentos, pero muy tímidos por parte de la burguesía nacional y que fracasaron. Pero es algo que es muy difícil de lograr si no se lo entiende en el marco de una confrontación directa con los intereses del imperialismo, porque evidentemente si no llegamos a esas condiciones hoy en día, no porque no hayamos querido, sino porque hay intereses superiores que nos lo han impedido sistemáticamente, porque obviamente si no el capitalismo mundial no funciona, si los países subdesarrollados, aunque no me gusta mucho usar esa palabra, no aportan su grano de arena en cuanto a materias primas a la producción mundial y se independizan económicamente. En ese sentido, bueno, sin duda que los ejemplos de China, de la Unión Soviética y de los países socialistas en general ha sido muy interesante. También, por ejemplo, el proceso que venía desarrollando hasta que lamentablemente se dio el golpe de Estado Brasil, ¿no? Como parte de ese bloque del BRICS que venía pujando fuertemente. Y creo que en ese sentido, bueno, vamos a tener que plantearnos necesariamente una transformación de las relaciones productivas de nuestros países que no van a llegar a un pleno desarrollo si no superamos el capitalismo, pero que dialécticamente es posible generar algunos avances en ese sentido en el marco de justamente una democracia avanzada. Bueno, muchas gracias, Rodri, también por el aporte. Vamos a seguir con algunas preguntas. Son los aportes teóricos de Amauta y Arismendi. La reforma agraria, ¿qué papel tiene hoy en el camino revolucionario? Polémica. Michael, no sé si querés empezar. Sí, listo. Bueno, primero, a ver, hay que tener muy en cuenta algo que aquí en el Perú hubo dos reformas agrarias, ¿no? Tenemos la de Belaúnde, que fue pues simplona, por darles una palabra rápida, y pues la de Velasco, ¿no? Que sí fue un golpe muy duro justamente a la oligarquía, ¿no? Y justamente a los hacendados que aquí estaban. Entonces, vamos a ver qué entendía pues Mariátegui por la reforma agraria, ¿no? Algo similar, mejor dicho. Entonces, Mariátegui ante todo afirmó que solo resolviendo el problema agrario, ¿no? Mejoraría la economía del campesino. ¿Por qué? Porque la prédica humanitaria, pues, y por darle un sentido eclesiástica, o sea, la buena fe, no habían detenido a los explotadores en el Perú, ¿no? Y en el mundo. Entonces, y así Mariátegui pensó liquidar el feudalismo, de la que gozaban obviamente los herederos de los encomenderos, gamonales y terratenientes, como les he dicho.
desaparecía la servidumbre indígena, ¿no? Entonces, justamente como les voy diciendo, aquí ocurrió algo muy importante con el caso de Velasco, no sé si lo conocerán, pero Velasco hizo una reforma agraria, ¿no? Podemos hablar mucho sobre esto, ¿no? Lo que hizo Velasco, pero sobre todo vamos a tener en cuenta algo muy importante, de las formas que utilizó Velasco para hacer esta reforma agraria, ¿no? Que hay una hacienda, la hacienda Huando, por ejemplo, que perteneció a los Graña, una familia que hasta ahorita, si no me equivoco, es muy importante aquí en el Perú, ¿no? Es muy influyente, que tenía pues esa hacienda, ¿no? Lo que quería hacer esa familia para no perder, pues, ¿no? Que el Estado no les expropiara sus tierras, fue entregarlas a sus familiares, ¿no? Y, si no me equivoco, también a otros fieles a la familia, ¿no? Para así tener un derecho y pues al final todos puedan trabajar en conjunto. Eso era la táctica de la hacienda Wando, por darles un ejemplo, ¿no? Pero al final, pues el gobierno se dio cuenta y los expropiaron, ¿no? Y de ahí se crearon las cooperativas, algo muy importante, ¿no? Las cooperativas, si no me equivoco, pues no es solamente algo sobre que fue exclusivamente de Perú, sino también en Latinoamérica en general, que se dieron, ¿no? Y justamente aquí lo que hizo Velasco inspiró mucho lo que hizo Fidel Castro, por ejemplo, en la Revolución Cubana, el primer año de gobierno, ¿no? Que hizo la reforma agraria, Fidel Castro. Entonces, si vamos a hablar de una reforma agraria en estos momentos, wow, pues teníamos que entender cómo vive el campesino peruano, ¿no? Ver a qué se dedica y cuál es el producto pues, más importante que exporta el Perú, ¿no? Lo que el campesino produce, más que todo, y entender su situación. Justamente ha habido muchas protestas campesinas aquí en el Perú último, en el 2018, todos ellos, donde protestaban justamente contra estas minerías que venían del extranjero que dañaban, ¿no? Sus tierras y todo ello, ¿no? Entonces, para entender ese proceso, ahora que obviamente vivimos en un mundo diferente al que vivía Velasco, hay que entender también en qué vivimos ahora mismo, ¿no? Vivimos en un mundo donde, donde el capital extranjero, pues, con sus industrias, viene o a contaminar o porque no le importa, obviamente, lo que pasa con la naturaleza, que es un tema muy importante que está surgiendo, el tema sobre la naturaleza en estos últimos tiempos, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta también. Y pues esos temas, ¿no? Que son importantes para una reforma agraria. Si el campesinado está preparado, ¿no? Sobre todo, para que pueda darse ese gran cambio que es muy importante. Porque una reforma agraria no se va a poder hacer pues en 4 o 6 años. Es un proceso largo que requiere muchos tiempos y periodos para completarlo. Esa es mi declaración. Gracias, Michael Rodri. No sé si quieres hacer un aporte sobre la pregunta en Uruguay. Sí, chiquito en realidad. En Uruguay, si no me equivoco, y por las dudas, los camaradas del Círculo Nibia, que todos estudian historia, podrán corregirme en el chat, nunca hubo como tal una reforma agraria. Las bases materiales de nuestro campo nunca se tocaron por parte de ninguno de los gobiernos de todo tipo, digamos. Sí, siempre ha sido una reivindicación del movimiento revolucionario, de nuestro partido. Estaba como planteo, por ejemplo, en la base programática del Frente Amplio en el 71. Y nosotros siempre vimos como una necesidad ese camino que emprendió Cuba, que en su momento emprendió Velasco Alvarado, sin duda. Incluso en su momento, la dirección del partido tuvo ciertas contradicciones, ¿no? Porque veía en parte de nuestras Fuerzas Armadas una línea peruanista justamente del color de Velasco, que finalmente no fue y decantó en la dictadura fascista, y eso llevó a ciertas definiciones y declaraciones que hasta el día de hoy nos cobran. Y bueno, en realidad creo que se responde bastante con todas las cosas que ya dije. En tanto la revolución en Uruguay debe ser agraria y antiimperialista, la reforma agraria y la redistribución de la propiedad de la tierra es una base fundamental, junto con la diversificación de la matriz productiva para sentar las bases materiales del socialismo en Uruguay. Bárbaro, Rodri, gracias. Espero que haya quedado claro. Cualquier cosa lo pueden plantear también en el chat. Bueno, Derek nos preguntaba,
podríamos encontrar una relación entre el socialismo indoamericano propio y original de Latinoamérica que plantea Mariátegui y la noción de la unidad revolucionaria latinoamericana desarrollada por Arismendi. Esa también, no sé si quieren hacer, como veníamos haciendo, un aporte cada uno, si alguno... Bueno, en esta me pido primero, diría Sabina. Sí, yo creo que claramente hay una realidad, y es que en la elaboración teórica de Mariátegui la cuestión indígena está muy presente por la realidad material del pueblo peruano, que, como él bien analiza, bueno, el pueblo quechua nunca dejó de estar presente, cultural, políticamente. Acá, lamentablemente, no podemos decir lo mismo porque justamente en ese proceso, entre comillas, civilizatorio, agarró Rivera, los juntó a todos y los asesinó. Y es una deuda que el Partido Colorado tiene con la historia de nuestro país. Por lo tanto, nosotros no hablamos de lo indoamericano, pero sí, naturalmente, bueno, la teoría revolucionaria del PSU es una teoría de revolución continental, y nosotros entendemos que la liberación de todos los pueblos del continente está entrelazada, porque justamente, más allá de las diferencias puntuales y concretas, tenemos una historia en común, compartimos mayormente la misma lengua, tenemos un mismo enemigo, es el imperialismo norteamericano, tenemos tradiciones, formas económicas, culturales y políticas muy similares, y por lo tanto sería impensable pensar en la liberación del Perú sin pensar en el Uruguay, y en el Uruguay sin pensar en el Perú, y en todos los demás países de nuestro continente. Y creo que eso lo demostraron claramente los movimientos de izquierda, progresistas, que se desarrollaron, y algunos revolucionarios se desarrollaron en su momento a partir de la victoria de Chávez en el 98 en Venezuela, y bueno, pues con Lula, Kirchner, Evo, Correa, etcétera, que bueno, ahí la integración regional tuvo la oportunidad, que bueno, lamentablemente después sufrió un fuerte retroceso y estamos en ese proceso, pero tuvo la oportunidad de generar condiciones para que América Latina fuera un actor político relevante en el panorama internacional y que le plantara cara al imperialismo y defendiera sus propios intereses y no los del enemigo, como históricamente hemos hecho. Hoy, lamentablemente, estamos en otra etapa. Entre todos esos países, Uruguay también tiene un gobierno de derecha que muy poco hará por la integración latinoamericana, en el sentido que nosotros lo entendemos, de construir una misma nuestra América, pero yo creo que la perspectiva es esa, y cuando podamos recuperar el protagonismo popular en los procesos de conducción del Estado en Uruguay, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, que tienen elecciones dentro de poco, cuando podamos reafirmar la revolución bolivariana en Venezuela y los demás procesos del continente, y bueno, sin duda Perú, Chile, etcétera, podremos apuntar en ese sentido. Gracias, Rodri. No sé si, Michael, querés complementar, si no, sigo con la siguiente, que un poco la podemos unir con... Es una pregunta un poco Sí, con la siguiente, relacionada. sí. ¿Qué efectos tuvo la Tercera Internacional en este marxismo latinoamericana e indígena? Yo lo contesto, pues, porque ya lo contesto. Listo. A ver, bueno, si hablamos de Mariátegui, pues como sabemos, Mariátegui murió en 1930, ¿no? Quedó muy corto justamente en el desarrollo y sobre todo en lo que seguía por delante con la Unión Soviética, con lo que realizó Stalin, pues la colectivización forzada, los planes quinquenales y diversas cosas más que en el mundo, se iban formando, ¿no? Pero en general la tercera internacional nos deja algo muy importante que hay que tener muy en cuenta. Tenemos desde siempre, por darles un ejemplo, la lucha contra una ideología nueva que justamente he visto una última pregunta que ha preguntado una compañera, si no me equivoco, acerca del fascismo. Justamente la Tercera Internacional, con el secretario general que fue George Dimitrov, luchó contra ese fascismo. Y pues, si no saben, George Dimitrov fue búlgaro y denunció muchas veces el fascismo alemán. Justamente fue enjuiciado porque le querían echar la culpa de que él había incendiado, era uno de los especuladores contra el incendio del Reichstag, ¿no? Y pues él mismo
se salvó justamente de morir con sus discursos y todo ello. Entonces, justamente, si vamos a ver un gran significado de la Segunda Internacional, de la Tercera Internacional, es que primero se crea como una verdadera refundación entre todos los partidos comunistas hermanos que estaban en contra de esas ideas que justamente muchos comunistas lo criticaban, contra las ideas de Kautsky, por ejemplo, ¿no? Como Lenin. Lenin es el que más se encargó acerca de esta crítica, ¿no? En su libro El renegado, la revolución y el renegado de Kautsky, si no me equivoco. Lenin lo hace, ¿no? La enfermedad infantil de la izquierda en el comunismo también. Ahí Lenin le explica muy bien acerca de esas desviaciones que da la Segunda Internacional. Entonces, vemos cómo la Tercera Internacional se crea justamente a partir de estas premisas y además, sobre todo, después de la Revolución Rusa, como un objetivo fundamental, claro, de organizar la revolución mundial en todo el mundo, con partidos hermanos y tomando en cuenta la experiencia de la Revolución Bolchevique, ¿no? Teniendo en cuenta todo eso. Entonces, la Tercera Internacional deja mucho para variar, hasta su disolución, que fue por Stalin en la época de la Segunda Guerra Mundial. ¿Mm? Entonces, pues hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Entender su significado sociohistórico que nos deja, sobre todo en su lucha, creo yo que es una de las más importantes dentro de su historia, que es la lucha contra el fascismo, que hoy en día estamos viendo con mucha fuerza surgir, ¿no? El fascismo, no pensemos que va a surgir de nuevo como surgió con Hitler, Mussolini, con esos militares duros que venían, ¿no? A decirnos, hablarnos sobre ello, todo ello, sino hay que verlo como una perspectiva de cómo surge ahora mismo. ¿Qué es el fascismo para entenderlo, no? Justamente aquí voy a recalcar unas palabras de Dimitrov, que siempre decía que él definía la dictadura fascista como una dictadura terrorista abierta, ¿no? De los elementos más reaccionarios. Justamente los camaradas uruguayos deben saberlo, ese terrorismo de Estado, ¿no? También los camaradas argentinos, chilenos, los que vieron las dictaduras más sangrientas, pues, ¿no? Del Plan Cóndor que se formó, ¿no? Ese terrorismo de Estado. Entonces, eso es fascismo, pues, ¿no? Hay que tener muy en cuenta el significado del fascismo, cómo se planteó en nuestra América, ¿no? Y obviamente para que no se repita la historia que lamentablemente puede volver a repetirse con personajes como Bolsonaro, que están en Brasil, y demás personajes que, bueno, tenemos mucho para hablar sobre ellos. Eso es todo. Bueno, muchas gracias. También muy clara. Bueno, y ahora voy con la última pregunta, que tiene un poco de contexto. Es de Georgia. Perdón si no se pronuncia así, viste que los uruguayos pronunciamos un poco con ash. Entonces, corregime si no es así. Dice, por curiosidad, ¿sobre qué teoría podríamos trabajar los jóvenes comunistas de América Latina para apoyar las luchas de nuestros hermanos y camaradas de distintos países de América, tomando en cuenta los aportes de Arismendi y Mariátegui, como apoyar las luchas de nuestros hermanos y camaradas de Venezuela, Bolivia, Colombia, Cuba? Y trabajar en conjunto para los procesos de recuperación de la democracia por parte de nuestros países, Uruguay, Perú, y porque el contexto de porque el contexto de la pandemia facilita la posibilidad de fascismo en nuestra región de Sudamérica. Capaz que ahí los dos pueden hacer un pequeño aporte para ir cerrando ya. Sí, yo ahí pido la palabra. Bueno, primero una pequeña cosita de la pregunta anterior, ya que se mencionó el rol de la Tercera Internacional. Bueno, de hecho, nuestro partido también nace al calor de la Revolución de Octubre Internacional. De hecho, se funda cuando el Congreso del Partido Socialista define aceptar las 21 condiciones y, por lo tanto, dentro de eso, pasar a llamarse Partido Comunista. Y bueno, enganchando con eso, con lo que decía Michael, sin duda que la cuestión teórica acerca del fascismo es una cosa que creo que hoy en día tenemos que tener muy claro, basándonos en Dimitrov, sin duda en su informe del Séptimo Congreso Internacional, y creo que también hay algunos textos que desde la producción del Partido Comunista de Uruguay se pueden tomar en cuenta. Por un lado, algunas apreciaciones de Arismendi, por ejemplo, en su artículo La perra otra vez en celo, que hace referencia a una frase ahí de Brecht, si no me equivoco. Y también un libro de Rubén Yáñez, que se llama El fascismo y el pueblo, que además es bastante cortito, me parece muy ilustrativo, retoma todos los planteos de Dimitrov y los que hacía el partido en ese momento, y hace como una síntesis didáctica muy buena. Y en lo que hace, bueno, al trabajo internacionalista, en alianza de los pueblos latinoamericanos y apoyo a los procesos
revolucionarios como lo de Cuba y Venezuela. Ahí, desde lo que podemos aportar nosotros, creo que Problemas de una revolución continental, si bien es una obra larga, es fundamental para cómo por lo menos los comunistas uruguayos entendemos el tema de la hermandad latinoamericana, ¿no? Y la construcción de una unidad de los pueblos de nuestra América. Y bueno, por ejemplo, creo que en lo que hace a lo más contemporáneo, un autor que me parece que hace reflexiones muy interesantes en torno a todos estos temas es el argentino Atilio Borón, que también recomiendo la lectura de sus columnas y artículos. Gracias, Rodri. Michael. Listo. Bueno, justamente sobre la hermandad, ¿no?, de Latinoamérica. Como ya venían diciendo el camarada, ¿no?, Rodrigo, partimos siempre de una misma historia, ¿no? Que justamente somos pueblos que hemos sido, pues, ¿cómo les digo? A ver, obviamente hemos sido colonia de España y todo ello. Tenemos muchas historias que compartir, ¿no? Justamente cada uno tenemos un personaje o una idea, justamente como ahorita mismo la estamos viendo de Mariátegui y Arismendi, que uno que otro siempre analiza una situación que uno no tiene y otro no puede tener, por decirlo así, de una manera. Y justamente complementando cada uno, Mariátegui y Arismendi, podemos sacar una idea más reforzada incluso de lo que ellos ya tenían, ¿no? O sea, conjugando todo, la idea de Mariátegui acerca del indio, de Arismendi, sus ideas, sus conceptos, ¿no? Acerca de Latinoamérica y Uruguay, acerca de Mariátegui de Latinoamérica y el Perú, podemos siempre tener en cuenta, y no hay que cabe duda de eso, que podemos sacar muchas conclusiones a la actualidad para resolver problemas que son imperantes, ¿no? Entonces, como digo, aquí la unidad que es fundamental para poder entender esos problemas. Las ideas que provienen de Mariátegui y Arismendi nos ayudan un montón para poder entender cómo vivimos en la actualidad, ¿no? Para poder luchar justamente contra ese imperialismo que sigue más presente, ¿no? Entonces, la hermandad aquí para los hermanos de Cuba, Venezuela, ¿no? Si tomamos el ejemplo de cómo Cuba ha ido con el coronavirus, vamos a ver que es uno de los pocos países, ¿no? Que junto con Vietnam, si lo puedes decir, de esa manera que tiene pocas tasas de muerte y de infectados a comparación de lo que pasamos aquí en Latinoamérica, ¿no? ¿No? Entonces, vamos a ver esas diferencias. Y si hacemos una diferencia incluso entre un país similar a Cuba, en lo que me refiero al territorio y a la población, podría ser Suiza, pues, ¿no? Y vamos a ver cuántas muertes hay en Suiza y cuántas muertes hay en Venezuela, en Cuba. Me refiero aquí en el ámbito de lo que se refiere al ámbito territorial y de población. ¿Ah? Okay. Entonces, vamos a ver cómo el gobierno ha manejado todo eso. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros todo eso? Si fuéramos hay que darnos una idea, mejor dicho, de qué pasaría si nosotros fuéramos unos países, ¿no?, que estamos en construcción del socialismo, ¿no? Vamos a unos ejemplos de eso. Creo que lo fundamental aquí, y podemos también, como digo, tomar una experiencia histórica, es lo que pasó en el campo socialista, ¿no? En el mundo comunista. Cómo se dividían, ¿no?, todos ellos por posturas que estaban en contra y todo ello. Es cierto que hay que luchar justamente contra las ideas revisionistas que pueden existir dentro del partido, pero a la vez tenemos que plantear la unidad, más que todo. Tenemos un enemigo común, que, como dijo el camarada Rodrigo, es el imperialismo, ¿no? El imperialismo estadounidense en este caso. Entonces, los latinoamericanos tenemos que estar siempre en contra del imperialismo estadounidense, ¿no? Antes que nada, tenemos que posicionarnos acerca de un Estado, si estamos a favor o no. Entonces, hay que analizar todo eso para poder entender nosotros cómo vamos a resolver esos problemas. Como digo, aquí el principal enemigo es el imperialismo estadounidense. Y ya ha demostrado la historia, en el siglo XX más que todo, con las dictaduras de Chile, Venezuela, que el imperialismo va a hacer todo lo posible para destruir cualquier avance histórico que se quiera dar en favor de la clase explotadas, ¿no? Como justamente comentaban acerca de Brasil, los camaradas, ¿no? Y de todo ello. Entonces, hay que tener muy en cuenta, a la vez que luchamos contra el imperialismo, tenemos que reforzar las filas, no solamente ideológicas, sino también en un aspecto, por decirlo así, sobre los militares, que me parece un tema muy importante a tratar, sobre el ejército, que es un tema, creo yo, que es muy importante a tratar, porque el ejército siempre ha estado en ese área de influencia del imperialismo, justamente en el Plan Condor, en la Escuela de las Américas, si no me equivoco,
justamente se formaban militares para que estén en pro, ¿no? De los estadounidenses, los apoyaban. Entonces, hay que darnos cuenta de eso, ¿no? A la vez que planteamos propuestas que puedan ayudar a mejorar, ¿no?, nuestra capacidad de vida y lo demás, tenemos a la vez que pensar formas de lucha y de defensa, que son muy importantes para que lo construido no sea en vano y poder preservar lo construido y seguir construyéndolo. Bueno, muchas gracias, Michael, también por tu aporte. Bueno, se nos terminaron las preguntas, algunas las unifiqué, digo, por si a alguien más, bueno, le quedó alguna duda. Seguro vamos a estar realizando más de estas actividades, porque sin duda juegan un papel muy importante en nuestra formación como comunistas, y además es siempre un placer poder tener este contacto con camaradas de otros países latinoamericanos. Les quiero decir que este Zoom, o sea, está siendo grabado y va a estar siendo subido al canal de YouTube de Organizar la Rebeldía, que ahora les voy a pasar el enlace. Y segundo que alguien escribe. Sí, ahí Derek está pidiendo la palabra. Sí, claro. Termino de decir que, bueno, voy a pasar un enlace ahora al chat, que es sobre la grabación, que cualquier cosa la pueden luego compartir o volver a verla, y le dejo la palabra a Derek y después a Rodrigo. Listo, camaradas, saludarlos, de verdad, desde la Juventud Comunista del Perú, la Comisión de Relaciones Internacionales, la Comisión de Prensa y Propaganda. Michael ha tenido toda la disposición y toda la ilusión para participar el día de hoy. Como mencionaba la camarada Anaí, estos son espacios muy importantes y que a veces faltan, ¿no? Faltaría espacio para hablar mucho más de Arismendi, mucho más de Mariátegui. Compañeros uruguayos en redes me escribieron cuando salió el flyer, ¿no? Muy ilusionados por el tema Arismendi, entonces es un espacio siempre muy bonito. Más bien, en esa misma onda, vengo encargado de comentarles que desde la Juventud Comunista del Perú, viendo el éxito de esta escuela, y de nuevo, muchísimas gracias, camaradas, por haberlo organizado, tremenda labor, y en base a conversaciones que ya hemos tenido como Comisión de Relaciones Internacionales con la Juventud Comunista de Chile especialmente, y los camaradas de la Juventud Comunista de Colombia, y bueno, ahora se los hago llegar de manera oficial, se van a estar planificando escuelas para conversar acerca de un tema muy picante del comunismo peruano, ¿no? Que es el tema de Sendero Luminoso. Estoy seguro que podemos rastrear muchas similitudes con el tema de los Tupamaros en Uruguay, obviamente incomparables, ciertamente, por la lectura que tenemos de Sendero, ¿no? Pero claro, de afuera muchas veces es muy fácil ver a Sendero como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, o como los Tupamaros argentinos y uruguayos, cuando la realidad dista un poco de eso, ¿no? Entonces, vamos a organizar estas escuelas. Todavía está todo en una etapa muy formativa, pero ya se están sentando las bases. Entonces, aquí les hacemos desde la Juventud Comunista del Perú la invitación más cordial para que nos puedan acompañar y estar conversando con Rodrigo y seguramente contigo también, camarada Anaí. Un placer y nada, muchísimas gracias de nuevo. Muy bien, entonces unas palabras finales. Sin duda, Derek, que vamos a seguir coordinando, y con otras juventudes comunistas del continente. Los compañeros tupamaros te mandarían el paredón por compararlos con Sendero Luminoso. Pues bueno, dentro de todos los tupamaros son compañeros y Sendero no. Tenemos, sí, los camaradas del Perú, muchas diferencias. Pero bueno, camaradas, nada, antes que nada, agradecer a todas y a todos por la presencia, a Derek, a Michael y al camarada Edgardo de Perú por la buena exposición y la coordinación que hemos tenido en estas semanas. Es una actividad que se planificaba para agosto y terminó haciéndose ahora, así que imagínense lo que hubo que ir corriendo fechas. Nosotros tuvimos campaña electoral en Uruguay y un montón de cosas. Y que esta sea la primera de muchas instancias de colaboración entre ambas juventudes, y sin duda entre Educación e Internacionales de la UJC, que además con Mateo, el secretario de Internacionales, tenemos una gran amistad. Y nada, saludar, agradecer la presencia y que se alcen los pueblos con valor por la internacional.